Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este seminario permanente de estudios metropolitanos. En esta ocasión que nos acompaña el doctor Bram Barral Buceta, quien es profesor investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, allá en España, y bueno, y a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénaga de Michoacán y el Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial de las bienvenidas. Me voy a permitir, bueno, antes que nada, bueno, agradecerle la participación y que ella nos ha hecho el honor de aceptar al doctor Bram Barral Buceta, que nos va a presentar y nos va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la metropolización y tensiones centro-periferia, un clivaje antiguo más vivo que nunca. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular de su amplia trayectoria, pero no sin antes invitar a quienes nos acompañan en el grupo de Zoom. Bueno, si tienen una pregunta o un comentario, lo pueden hacer por vía chat. O al final también les damos, vamos a hacer un par de rondas, levantar la mano y darles el uso de la voz. Y también a quienes nos acompañan por redes sociales, voy a estar atento a sus comentarios e inquietudes para aprovechar al doctor Bram. Eh, el doctor Bram Barral Buceta es doctor en marketing político por la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor en Ciencia Política y Administración Pública en el Departamento de Ciencia Política y Sociología de dicha universidad, y entre sus líneas de investigación figuran la cuestión metropolitana, la salud y la igualdad, así como temáticas que tienen que ver con el Estado social. Estimado Brandt, sin más preámbulo, para aprovechar tu asistencia y que nos hayas honrado con parte de tu tiempo, te escuchamos con muchísima atención. Bueno, buenas, aquí son tardes, pero ahí son buenos días, ¿no? Todavía. Lo primero, obviamente agradecer la invitación. Para mí es un placer y es un orgullo que queráis contar conmigo para estos seminarios que además me parecen extremadamente interesantes, la verdad, y muy necesarios en un contexto como el actual en que cada vez más bueno, nos estamos decantando cara a un modelo todavía más urbano, ¿no? En buena parte del mundo. Eh, doctor Alberto Arellano, le agradezco, bueno, muchísimo la invitación y toda la comunicación que hemos tenido por diversos temas hasta el día de hoy. Un placer saludarlo, aunque sea telemáticamente, y ponerle cara, que también es una buena noticia, ¿no? En ese sentido. Aparte de insistir en el último mensaje que dejaba el doctor Alberto Arellano, quiero hacer yo propio un poco ese discurso de que la idea hoy es plantear una cuestión centrada en un pequeño estudio de caso en España, concretamente en Galicia, pero lo que se llaman los privages, luego entraré en ello con calma y detenimiento, son cuestiones aplicables a cualquier parte del mundo. Y de hecho, si algo me caracteriza también en este tipo de exposiciones, es que trato siempre de llevar literatura científica propia del país en el que voy a estar, que es algo que para mí es extremadamente importante. Por ello dejaré un par de referencias de literatura científica centradas en el caso de México, que creo que serán también de interés seguramente para el público que tenemos hoy conectado y que hablan un poco de estas temáticas aplicadas al caso mexicano, que creo que, como digo, siempre es importante ponerlo un poquito en primer plano y poder también ejemplificar con casos que conocen mejor ahí que yo mismo, ¿no? En concreto. Con lo cual, pregunten, que es un poco también lo más importante a veces de estas sesiones. No es tanto lo que les tenga que contar yo que traiga masticado, ¿no? O listo para poder proyectar o emitir, sino aquellas dudas o consultas que surjan de los casos que ustedes están trabajando, que ustedes conocen y que quizás es lo más enriquecedor incluso de estas propias sesiones, ¿no? El debate que se pueda generar posteriormente. Sin más dilación, si no hay ninguna cuestión preliminar, paso a hacer un poquito una breve presentación y nos pongo ya en contexto para luego poder entrar a fondo, ¿no? En lo que son las posibles dudas o preguntas o curiosidades que pueda haber al respecto de esta sesión, ¿no? Paso, como digo, a compartir ya mi pantalla.
Les agradezco que me confirmen si se ve correctamente. Entiendo que sí, sin problema. Sí, se ve correcto. Perfecto, muchas gracias. Bien, como ya me ha presentado, no me voy a presentar. Me parece que es demasiada autocita ya el hablar un poco de lo que vengo trabajando, de la carrera investigadora que llevo desarrollada hasta el día de hoy. Sí que esto responde obviamente a la línea de áreas metropolitanas, ¿no? Que es un poco la que motiva quizás mi inclusión en el programa del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos y lo que nos ubica el día de hoy. Eh, el título esencialmente lo que denota es lo que nos va a ocupar, que es la dualidad, la dicotomía, a veces entendida como de alguna forma enfrentada, por desgracia, en mi opinión, más de lo que debería ser, entre lo rural y lo urbano. Algo que es o hay que analizar claramente en función de cada país, porque no hay un rural igual. Eso es una de las cuestiones que voy a intentar también salientar desde ya. Es decir, el rural no es lo mismo, el ámbito rural o el ámbito del sector primario o el ámbito de lo que llamamos los pueblos, en cada país también se denomina un poco de forma diferente, no se aplica de la misma manera, no es un concepto generalista. Hay que entender bien las particularidades de cada caso. Yo trataré de explicar un poquito lo que nos ocupa a nosotros aquí. Verán algunos paralelismos, también verán algunas situaciones que quizás les sorprendan porque no se parece a los casos que manejan. Y eso también es parte del diseño institucional y del diseño territorial, las fronteras geográficas y políticas, pero también administrativas, que tenemos que gestionar en cualquiera de los casos, en cualquier país o administración pública, atendiendo a las particularidades o especificidades con las que estamos, pues en definitiva, construidos y construidas, ¿no? En esta ponencia, realmente lo que vamos a hablar de forma mayoritaria es un trabajo que se desarrolló en un proyecto competitivo del Ministerio de Universidades de España, de Investigación Universidades, centrado en el desarrollo de las áreas metropolitanas en España. En particular, junto con mi compañero, que creo que les acompañó el año pasado y supongo que en algunas actividades más, Enrique Varela, de la Universidad de Vigo, hicimos en su momento un poco el estudio de caso de la ciudad de Vigo, que es la principal ciudad de Galicia, una de las comunidades autónomas de toda España, que es, lo digo un poquito por contexto, la segunda que tiene una ley de creación de área metropolitana como tal, registrada a nivel estatal. La primera sería Barcelona, ciudad, imagino que conocida por todos y todas, su tamaño y su, digamos, trayectoria internacional es mucho más elevada, ¿no? Pero esa es la realidad, sería la segunda que tiene la legislación aprobada. De hecho, tenemos dos leyes, ya les contaré por qué las leyes no son el problema. El problema es ponerlo en marcha. La legislación no lo resuelve todo, a veces la política y la gestión tiene que entrar también a tomar cartas, digamos, en este tipo de asuntos, ¿no? Dentro de este proyecto, que concluyó en el 2023, surgió una oportunidad que es el motivo por el que, además de firmar yo esta ponencia, la firma mi compañera Carmen Rodríguez Rocha, también de la Universidad de Santiago de Compostela, que en este momento realmente es una alumna de máster que está trabajando conmigo a través de una beca de colaboración del Ministerio también de Universidades que obtuvo para este curso y esta, ella es de económicas, aunque como ya habíamos comentado, yo vengo de la tradición de la ciencia política y ahora realmente ya estoy más en la sociología en este momento por cuestiones del mundo laboral y de oportunidades laborales, muy afines en cualquier caso. Y hemos decidido, o esta compañera quiere tratar de intentar empezar el doctorado el año que viene, no tengo ninguna duda de que lo va a empezar, y ha apostado por este tema. Y yo le he dado continuidad y entonces hoy voy a hacer una combinación un poquito de los resultados de lo que se hizo y la lectura rural y urbana, la dicotomía o el clivage, y por otra parte de lo que estamos haciendo. Me parece que también es interesante de algunos avances de futuros resultados, en concreto de lo que será en este momento su beca de colaboración y su trabajo fin de máster que va a empezar por aquí, pero esperamos también publicar artículos más pronto que tarde en revistas de prestigio internacional porque nos parece que tendrá suficiente empaque la investigación, ¿no? Lo primero que quiero comentar, de corte ya más teórico, esto ya empieza la sesión expositiva, es que seguramente tendremos un público nutrido de perfiles,
y habrá gente que ya conozca estas teorizaciones, estos conceptos de los clívages o clivajes en castellano, pero a lo mejor algunos otros o algunas otras no han oído hablar jamás de estas cuestiones. Lo puntualizo porque son cuestiones que tradicionalmente desde la ciencia política o la sociología, de hecho, sus autores Lipset y Rockham son ambas cosas, se vienen utilizando para explicar el voto y por qué los partidos, de alguna forma, anclan los electorados o sus principales electorados a algunas cuestiones temáticas. Cuestiones temáticas que al final son en muchos casos, como veremos, sociodemográficas y responden, por lo tanto, a condiciones de vida. La teoría, como tenemos por aquí, de los clivajes se derivan de dos grandes cuestiones: la Revolución Nacional, que es la conformación de los estados modernos, cada uno con sus tiempos, la cuestión de la caída de las monarquías absolutas, la cuestión de lo que se refiere a las independencias de los distintos países, tanto de América en general como de África posteriormente. Es decir, es una teoría de amplio alcance, de amplio espectro. Con lo cual, lo que se plantea es eso: el momento en que se fundan los estados tal y como nos conocemos en este momento, y por otra parte, lo que tiene que ver con el paso de las economías basadas en el sector primario a las economías basadas posteriormente en el sector industrial y en la aproximación más actualizada a lo que sería el sector servicios, ¿no? En nuestro caso también. En todo ello, establecen como una especie de cuadrantes, como una especie de cruces de estas cuestiones que hacen que los partidos, de alguna forma, se vayan especializando en estas dicotomías y que se puedan generar partidos que van buscando esos nichos electorales, es decir, grupos de población que se caracterizan por una u otra situación. Lo que tenemos es que además la conclusión que extraen, esto viene de los 60-70, ¿de acuerdo? Ya no es una teoría nueva. Sin embargo, de ahí un poco el título, es una teoría antigua pero muy vigente. ¿Por qué? Porque su conclusión en aquel entonces era que estas fronteras se habían congelado. Es decir, que estos factores que estamos comentando ahora, el situarse en la ciudad o en el rural, el vivir del sector primario o el vivir principalmente de actividades transformadoras o del sector servicios, la cuestión de que el Estado sea más o menos laico, ahora entraré en el detalle de cada uno de los clivages, ¿no? Todo ello ha persistido en el tiempo y, de hecho, en muchos casos, les presentaré una actualización de estos clivages y alguna mejora, en algunos casos también. Lo que tenemos es que buena parte de nuestros partidos siguen anclados de alguna forma en esta construcción, aunque luego el juego político va por otra parte. Pero sí que en cuanto a cómo se construyen, en muchos casos la retórica sigue siendo más o menos la misma, los valores siguen siendo más o menos lo mismo, ¿no? Y lo que tenemos es que ha habido un cierto mantenimiento del statu quo, por decir de alguna forma, que es un poco la conclusión en la que llegaban y que se sigue manteniendo con el paso del tiempo, a pesar de que no han sido pocos los cambios políticos y sociales y económicos que se han dado desde aquel entonces, ¿no? Lo que tenemos es que esos sistemas políticos han evolucionado, pero que a pesar de esa evolución, los principales agregadores de voto no han cambiado. Y diréis, ¿por qué estamos hablando de voto cuando deberíamos estar hablando de áreas metropolitanas? Todo tiene su explicación. El motivo es que en buena medida esta idea agrega personas y las personas tienen su agregación reflejada en lo que es el voto, pero también la reflejan en su modo de vida y la reflejan, por lo tanto, en sus instituciones y la reflejan, por lo tanto, en cualquier cuestión que atañe a lo que es la organización social de su vida. El voto era un poco el motivo por el que se empezó esta investigación, pero al final la idea del clivaje, de los clivajes, tiene impacto en casi cualquier análisis de política pública o casi cualquier análisis también de stakeholders, de actores interesados, de disposición de los mismos, de negociación. Por lo tanto, es un concepto bastante extrapolable a otras áreas o objetos de estudio. Estos eran un poquito como anticipaba los clivajes clásicos, ¿de acuerdo? Ya hablamos un poco del urbano rural, de hecho lo hemos comentado en algunas ocasiones. Se nos ponen como ejemplos clásicos los partidos agrarios o que se daban en el caso de Noruega, también en el caso de Estados Unidos, ¿no? En particular, que se focalizan al final en esa población, ese nicho de votantes, electores frente a esos valores urbanitas o urbanos, ¿no? Que se achacan en ocasiones,
Algo que nos parece antiguo, aquí se decía del caso de Estados Unidos, el caso de Estados Unidos acaba de ser paradigmático en el 2024. Quiero decir, no estamos hablando de una cuestión que se ha olvidado ya. Podemos ver cómo ha votado el rural de Estados Unidos y a qué partido han votado, a qué candidato han votado y a cuál no. Es bastante evidente la división, ¿no? Ese interior de Estados Unidos y el apoyo en particular pues, a Donald Trump, ¿no? En las últimas elecciones. Lo digo también para poner un poco en vigencia algunas de las cuestiones que estamos comentando, que parecen antiguas porque lo son en origen, pero su planteamiento y su conclusión original siguen, como digo, bastante vigentes en algunos casos. Lo que tenemos en definitiva es ese conflicto entre partidos, generalmente lo que se da son más conservadores vinculados al ámbito rural frente a opciones más progresistas, más de izquierdas y o liberales, ¿de acuerdo? También a la derecha, habitualmente por la cuestión económica, o la solemos ubicar por ahí, en el ámbito, como digo, urbano, mientras se manifiestan partidos más conservadores en el ámbito rural. Eso en cuanto a la traducción de cada sistema de partidos, ¿no? El otro que nos va a interesar es el centro-periferia. El centro-periferia también está asociado en buena medida a la configuración territorial, es decir, a cómo descentralizado o descentralizado está un Estado, a qué competencias están cedidas a qué distintos niveles, si es que lo hay, a quién coordina, cómo se distribuyen en definitiva las responsabilidades. Todo ello nos habla de esa consolidación del Estado-nación, como comentaba antes, y nos habla también de que al final en la configuración de un Estado-nación, tal y como lo entendemos moderno, existen muchas veces, pues en definitiva, minorías que se van quedando excluidas. Quizás ahora tendemos a respetarlas más, no es tampoco algo general en todo el mundo, ¿de acuerdo? Creo que no estoy sorprendiendo a nadie con esta afirmación, por otra parte, pero sí que es cierto, por poneros un ejemplo, ahora hablaré de los casos de España porque uno de ellos nos atañe directamente a nosotros y es algo transversal al caso que vamos a analizar, pero el caso francés es arquetípico de demolición de las minorías. El Estado francés, el Estado y la administración napoleónica como modelo de administración pública, ya estoy hablando, es una administración que tiende a la uniformidad máxima. Y no es solo que la administración se cree como un estándar, sino que tiende a formalizar y estandarizar a las poblaciones. El caso de los idiomas y la permisividad con idiomas que no sean el francés normativo, como se lo ha expulsado en muchos casos a minorías como la bretona o la occitana, etcétera, etcétera, es un paradigma, ¿no? De cómo uniformizar, vamos a decir, por las bravas, ¿no? De alguna manera. Y es esa cuestión del conflicto centro-periferia. ¿Por qué? Porque va mi estándar, el estándar centralista, el estándar de la mayoría contra las minorías que se tienen que adaptar, que es la opción que les queda. No es convivir, es adaptarse. En el caso que nos ocupa, en los casos que nos ocupan, generalmente son minorías lingüísticas, asociadas a también minorías culturales, por supuesto, lo más habitual, y también cuestiones de regionalización, ¿no? De cuando hay un cierto interés regional que se da en el contexto de, o bien esa cultura y lengua, y de la mano va el interés regional, digamos que hay una cultura más o menos, o una subcultura más o menos asentada, disidente con la cultura centralista, o bien cuando existen, por ejemplo, desatenciones. Me refiero a cuando todo se hace para la capital, que es donde está la mayoría de la población, y se descuidan aquellas zonas menos pobladas que dan menos votos. Bueno, ya sabemos cómo va esto también, ¿no? Es decir, dónde está el nicho electoral, dónde está la mayoría de la gente, pones las luces más brillantes y en la zona de la periferia las luces, si se apagan, se apagaron. Tampoco es para tanto. No te juegas tanto, entre comillas, esto que estoy diciendo, por supuesto, porque sabes que para ganar tienes que hacer lo que tienes que hacer donde tienes que hacer, ¿no? Eso ha dado lugar a mucha reacción en el caso de España, quizás ya diluida un tanto, pero aunque existen muchos partidos independentistas y o regionalistas desde hace ya tiempo, igual les suena el concepto de la España vaciada, que se puso muy de moda últimamente, que es que tenemos la población muy concentrada cada vez más. Y hay grandes espacios en España que se están vaciando literalmente de gente. Espacios que son además rurales, como ya pueden adivinar por lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y ahí han surgido algunos partidos de corte regionalista que se llaman literalmente, les cito un ejemplo, Teruel existe. Teruel es una provincia. Imaginen cómo debe de ser la situación política para que el partido regionalista se llame Teruel existe. Es una manifestación evidente de cuál es el problema, de la desatención que se presta en estos casos.
Estos dos clivajes son los más importantes para el caso que nos va a ocupar, por eso me paro un poquito más en explicarlos, porque al final van un poco de la mano. En muchos casos, el urbano rural y el centro periferia son la misma cosa, no siempre, pero normalmente pueden darse ejemplos en los que acabamos hablando más o menos de lo mismo. ¿Por qué? Porque la periferia del urbano tiende a ser en muchos casos rural, al menos, insisto, en el caso de lo que atañe a España. Esto hay que verlo un poquito país a país. Habría que hacer un análisis comparado más exhaustivo y caracterizar un poco mejor a cada caso que se vaya a introducir en ese análisis, ¿no? Pero a veces, insisto, y no es raro, se van a dar simultáneamente estos dos clivajes. Los otros dos los comento un poquito como contexto porque creo que son relevantes también. Está el clivaje Iglesia-Estado, en el que en este caso nos habla de los laicos que se han convertido en los estados o no, es decir, cuál es el poder que mantiene de alguna forma la estructura o la organización religiosa imperante en cada caso. Nominalmente en el nuestro la Iglesia Católica, ¿no? Que es un poco el principal actor en términos de religión en España, y cómo se han desmarcado los servicios públicos o no de su influencia. También principalmente hablamos de servicios como educación, que es el que principalmente nos atañe aquí, pero también, según lo que haya ocupado, cuestiones como la prestación de servicios sanitarios, que en algunas ocasiones también está bajo manos de lo que es la Iglesia o la respectiva religión, así como otros servicios sociales, que a veces también, insisto, muchos casos podemos verlos todavía, incluso al día de hoy. eh, Hablo de Cáritas, ¿no? Que sigue teniendo un papel importante en la prestación de servicios sociales, si bien ya es una prestación puramente laicizada, que está exenta, digamos, de influencia externa de la Iglesia Católica. Si bien, insisto, sigue ocupando un papel, aunque ya está separado, digamos, de lo que es la prestación estatal. Es otro de los conflictos que da lugar a los partidos que llamamos pues democristianos, por ejemplo, ¿no? De las democracias cristianas. Partidos en cierto declive, al menos en la parte de la democristiana, esa última parte ha cambiado un poco en los últimos tiempos, pero siguen existiendo en Europa algunos partidos que están en esa tradición, ¿no? Y por último tendríamos el clivaje capital-trabajo, que es un poco la dicotomía marxista, ¿no? Esta se explica sola, yo creo que por alusiones, que nos habla de los partidos que representan a la burguesía frente a los partidos que representan al capital. Un poco lo que es los partidos de trabajadores frente a los partidos de las clases más pudientes. Un poco normalmente entre liberales, partidos liberales, y partidos, como decíamos, socialistas, comunistas, socialdemócratas, dependiendo un poquito del país, ¿no? También podríamos tener un poco, en este caso, el foco puesto en partidos de izquierda y derecha, aunque esto también en los últimos años es quizás de lo que más ha cambiado. Se han diluido un poco esas ideas de izquierda y derecha, también porque los discursos políticos han cambiado un tanto, ¿no? Pero seguimos empleando, en cualquier caso, estos conceptos para ubicar a los partidos, con lo cual, aunque hayan perdido cierto significado, nos siguen permitiendo ubicarnos, ¿no? Tanto a nosotros y a nosotras mismos ante la ideología en general de la población, como en cuanto a cómo de próximos nos encontramos a los posicionamientos de los partidos que denominamos de izquierdas o de derechas. Si bien, insisto, esto ya es algo pues más cambiante, ¿no? En este sentido. Quiero comentar también, antes de entrar en el caso, porque es parte de la literatura que, como decía, me parece relevante, una aproximación del siglo XXI a los clivajes, ¿vale? Porque sí que tenemos cuestiones que nos permiten actualizar algunas de estas ideas y, sobre todo, más que actualizarlas, complementarlas, que es algo que también me parece muy relevante. Y tienen, de nuevo, que ver con lo que nos ocupa, aunque parezca un poco distante por el momento. Nos plantean la primera, que es esta revisión de Ingelhardt, otro conocido politólogo y sociólogo, que también ampara a Salvador Aguilar, profesor y doctor de la Universidad de Barcelona. Lo tengo en la bibliografía, lo recomiendo también si os interesan estas cuestiones. Que nos hablan del clivaje entre materialismo y posmaterialismo, que ya es una cuestión de valores de las personas. Y es una cuestión que está también muy relacionada con este otro que tenemos por aquí del clivaje generacional, ¿de acuerdo? Al final estos dos van muy de la mano, aunque hay algunos matices. ¿A qué se refiere esto? A que la gente a día de hoy, y esto hay que verlo con una visión también ah, dentro del marco de OCDE, fuera del marco OCDE, creo que es muy importante esta realidad y no podemos extrapolar a todos los casos.
empezamos a, como tenemos en algunos lugares del mundo garantizadas esas ideas de seguridad económica y física, esto es un lujo para muchos países, por cierto, yo no lo dejo de valorar, vaya por delante, pero como hay mucha gente que lo da por sentado en algunos países, empezamos a preocuparnos más por otras cuestiones como son la autoexpresión y la calidad de vida, ¿no? Que es, doy por supuesto que no me van a matar cuando salga por la calle, que voy a tener, en principio, oportunidades de vida, no sé si decir igualdad de, pero me van a brindar oportunidades por donde estoy, y eso lo doy por supuesto. Y un poco como el concepto de la pirámide de Maslow, que seguramente conozcan. Segundo vamos cubriendo las necesidades más básicas, empezamos a ir poco a poco buscando nuevas necesidades. Esta es un poco la idea del posmaterialismo. Dejamos lo más material, lo más básico, lo más esencial de nuestras preocupaciones y valores, porque se supone que lo tenemos más o menos cubierto, y nos empezamos a preocupar por valores, como digo, posmaterialistas. Esto nos habla, por ejemplo, de valores del ámbito del ecologismo, por poner una idea, o de la búsqueda de derechos civiles. Son cuestiones que, no criticando la importancia que tengan, son únicamente permitidas porque se han superado unas barreras de acceso de mínimos. Tenemos esta seguridad, a partir de aquí podemos conseguir o conquistar nuevos derechos, que es un poco la secuencia lógica que se ha ido dando en los últimos tiempos, por ejemplo, en el caso de España. Esto va muy ligado, por supuesto, también a las generaciones. Las generaciones al final tienen valores distintos, como la de nuestros padres y madres o nuestros abuelos y abuelas pensaban o veían el mundo de una forma, no sé si completamente distinta, pero seguramente diferente, porque su contexto no era el mismo, su crianza no fue la misma, su educación no fue la misma, incluso su modo de vida no está siendo el mismo. Con lo cual, todo ello también trae aparejado esta búsqueda de nuevas necesidades, también porque la calidad de vida tiende a ir aumentando en general. Con lo cual, la idea, esto es un poco una cuestión que podemos también citar a Piketty, ¿no? A Thomas Piketty como economista, pero muy preocupado por cuestiones sociales, es que vamos avanzando de cara a la igualdad en escalones sucesivos. Es decir, cuando llegamos al siguiente, alguien ya estaba arriba antes, con lo cual está aquí y vamos un poco detrás, ¿no? La idea es ir continuando esa búsqueda de la máxima igualdad posible. No sé si llegaremos a la igualdad, me parece un reto harto difícil, no sé el tiempo que nos puede llevar, pero sí que la tendencia es un poco esa. ¿Qué sucede? Esto lo critico ya desde el contexto económico y geopolítico en que nos encontramos, porque si están viendo las noticias, la noticia de hoy en Europa es la Unión Europea va a repartir un manual sobre cómo actuar en caso de una guerra, un conflicto armado, una pandemia o cualquier tipo de hecatombe de corte, pues por ejemplo, climática. Y esto es una noticia de hoy, literalmente, aprobado ayer, publicado hoy en los medios de comunicación, que realmente, si lo piensan, nos lleva a los valores más materialistas posibles otra vez. Es un poco una involución. ¿Por qué? Porque al final el conflicto entre valores materialistas y posmaterialistas solo se permite si los materialistas están conseguidos, que es un poco lo que hay que insistir en esta idea. Con lo cual, yo creo que hay un pequeño punto de inflexión ahora. Dependiendo de cómo se zanje el conflicto que tenemos, digamos, a nuestro este, veremos también cómo quedan estas cuestiones a medio plazo. Porque este clivage, que para mí estaba siendo muy importante, también lo tengo que decir, quizás va a quedar un poco en entredicho. Y el generacional, pues como decía, va un poquito de la mano. Al final son las generaciones las que se van a dar los relevos específicos, con lo cual los valores también van cambiando en ese sentido. Y luego tenemos el clivaje de ganadores y perdedores de la globalización, que este es una cuestión también que, como ven en su definición, entronca claramente con el rural, porque al final se ven como ganadores los entornos urbanos, educados en cuanto a nivel educativo, nivel de formación adquirido, y cosmopolitas, cosmopolita de urbano, de ciudad, y cosmopolita como una palabra cargada de muchísimo significado, que es que lo urbano, que la ciudad es lo bueno y no lo otro. Las palabras, siempre lo digo y se lo comento a mis alumnos y alumnas, no son aleatorias y no son casuales. Tienen muchísimo significado y muchísima carga. Y lo que tenemos es que estos son los ganadores desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque son los que han conseguido mayores servicios, mayor riqueza, por otra parte. Mientras, lo que tenemos son comunidades rurales o industriales que están afectadas por la deslocalización y la pérdida de empleos. ¿Por qué? Porque te lo hacen más barato en otra parte del mundo.
Y esto nos pasó a nosotros, os pasó a vosotros y a vosotras, y ahora están en Asia, pero luego estarán en otro lado. Esto no es nada nuevo, la globalización hace tiempo que está en marcha y al final es una cuestión de ver cómo la calibramos de alguna forma, cómo equilibramos sus pros y contras. Pero digamos que estos son los perdedores. Con lo cual, esto incide de manera directa en el clivaje centro-periferia que ya habíamos comentado y también en el rural-urbano, por otra parte. Y por último, tendríamos el clivaje identitario-cultural, que enlaza parcialmente con lo que es el regionalismo y el centro-periferia que habíamos comentado, pero que sobre todo habla de las sociedades modernas, porque estamos hablando de las cuestiones como la identidad, la inmigración y, en definitiva, el conflicto entre el multiculturalismo y la estandarización. Es decir, ¿es mejor una sociedad multicultural o una sociedad más homogénea? Que es, digamos, una de las cuestiones que también se ponen muchas veces encima de la mesa, ¿no? El caso de Estados Unidos ahora mismo pues, ha pasado de un cierto respeto del multiculturalismo a una involución bastante importante en términos de esa cuestión, esencialmente a partir de la propia campaña que está llevando a cabo previamente electoral, pero ahora en este momento la administración de Donald Trump, en el sentido de, pues bueno, que al final está hablando de la América original, de la América originaria, de la América de los americanos, ¿no? Con esa concepción tan específica de americanos que tiene en su imaginario, ¿no? Es una persona muy concreta, no es cualquier persona, un americano, un americano. Y ahí lo que tenemos es eso, el conflicto entre quien apoya una sociedad multicultural y abierta y quienes al final se apegan a valores más tradicionales y a la identidad nacional pues más arquetípica, ¿no? Más homogénea, más estandarizada. Este clivaje se relaciona con el auge de partidos de derecha radical, tanto en Europa como en otros países, porque al final están llamando a la esencia más originaria o más esencialista, más patria, más patriota, quizás en el peor sentido de la palabra, para que nos entendamos, no es un patriotismo de amor al país, sino de exaltación exacerbada, vamos a decir, de estas cuestiones. Y nos metemos ya un poquito con lo que es el trabajo en sí mismo, que eso que nos va a ocupar el resto del día de hoy. Este es el marco, ¿de acuerdo? Del que partimos para hacer un poco el análisis. Esto lo acababa de anticipar en la introducción. Este es el proyecto MetroGov como punto de partida y de la mano de la beca de colaboración que le han concedido a esta compañera, a Carmen Rodríguez Rocha, hemos establecido varios objetivos, ¿no? Que son los que tenéis ahora en pantalla. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros en esta presentación en particular? Y ya me voy directamente a esta cuestión. Analizar el poder de las localidades donde se sitúan las grandes ciudades en comparación con el de los municipios más pequeños que están en su contorna, ¿no? A su alrededor, que es un poco esa idea del clivaje centro-periferia o el clivaje rural-urbano, ¿no? Que es lo que nos va, como digo, a ocupar hoy. Lo que hemos realizado para llegar a este punto es, en primer lugar, un análisis de la normativa. Como les decía antes, es la segunda área metropolitana en España que ha tenido una legislación que la ha aprobado y la ha puesto, digamos, a funcionar. Luego les explicaré por qué nunca ha funcionado. Lleva aprobada ya 5 años, va a hacer este año y no han hecho absolutamente nada, ni siquiera se han más que constituido, de hecho se constituyeron y fue ilegalizada automáticamente por un recurso ante un tribunal contencioso. Luego explicaré algún detalle sobre esto porque es bastante llamativo y sorprende bastante, ¿no? ¿Qué más estamos planteando y qué se hizo en su momento? Entrevistas cualitativas y estructuradas a los actores relevantes dentro del área metropolitana de Vigo, que es, como decía, la ciudad en la que hemos basado nuestros estudios. Hemos hecho también un análisis institucional, revisando cuáles son los pactos de gobierno, revisando también cuáles son los consorcios, acuerdos, cualquier tipo de entidad o organización que relacione estos municipios. Y también hemos analizado, y en esto estamos trabajando en este momento, les traigo algunos análisis muy preliminares, pero que ya son ilustrativos y que espero que les parezcan interesantes, de los datos de geolocalización y movilidad de las personas dentro del AUF, que es el área urbana funcional, que es una categoría que está usando el Eurostat, la Agencia Europea de Estadística, para crear estas áreas urbanas funcionales que son como áreas urbanas y su área de influencia, ¿de acuerdo? Es un concepto que está unificando toda Europa y que nosotros nos hemos basado en él inicialmente para incluir en la muestra de casos a todos los que forman parte según lo que nos dice Europa. Y a partir de esto, precisamente, hemos realizado, o estamos, de hecho, realizando análisis de redes para ver la densidad de los nodos, de dónde a dónde van, cuál es el polo tractor, cuáles son los distintos entramados de movilidad, etcétera, etcétera. Y todo ello porque, si revisan la literatura científica sobre esta cuestión,
Hay varias bases sobre las que pivota la metropolización, pero una de las principales que aparece siempre, 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 siempre es el transporte. Y por ello nos ha interesado muchísimo tratar estos datos, ¿no? Este es un primer resultado que sale de esas entrevistas cualitativas que les comentaba ahora, y es una nube de palabras al respecto de cuáles son los principales conceptos de los que se ha hablado durante las entrevistas que se llevaron a cabo. Para que se hagan una idea, entrevistamos tanto al sector de corte más político, las alcaldías de los concellos o municipios, que es como les llamamos aquí, implicados dentro de este AUF, ¿de acuerdo? Tratamos de entrevistar a todos, no tuvimos una respuesta afirmativa de todos ellos, pero sí conseguimos una muestra final de 23 casos, si no recuerdo mal, que nos permitió abarcar bastante espacio geográfico y, desde luego, los principales polos motores, porque tocamos rural, urbano y semiurbano. Es decir, un poco todos los escenarios y, sobre todo, tocamos a la ciudad principal, que es Vigo, que era, pues obviamente, uno de los municipios de los que teníamos que tener esa información. Igualmente tocamos a la puerta de todos los niveles administrativos y conseguimos respuesta satisfactoria de cada uno de ellos. En nuestro caso, tocamos la puerta del nivel de la provincia, que es la siguiente unidad después del municipio, en el caso de España. Eh, la representa la Diputación, en este caso es la entidad que nos ocupa, la Diputación Provincial, en este caso de Pontevedra. Y también tocamos a nivel autonómico, en la Xunta de Galicia, que es la entidad un poquito que gestiona la comunidad autónoma, que es un poco la región, ¿de acuerdo? La comunidad autónoma funciona a veces como una especie de estado federal, una federación, un estado dentro de una federación, a efectos de lo que puede ser extrapolable a otros países, ¿no? España, de hecho, es una cuasi federación, de alguna forma, de autonomías en vez de estados, ¿no? Que es un poco el nombre que tenemos. Entonces tenemos idea y tenemos información de todos los niveles administrativos y también tocamos a otros sectores como son el sector empresarial y el sector de estudios o entidades independientes de esa zona, así como de las entidades de corte social, para tener una visión lo más nutrida posible. ¿Qué me interesa comentar aquí? Que si se fijan bien, no es porque lo diga yo, pero la palabra quizás más visible de todas es esta que está por aquí arriba, en blanco y en grande, que pone transporte. He eliminado, obviamente, de la secuencia de palabras, palabras como metropolitano, área, AMV, que era el nombre principal que teníamos de la área metropolitana viguesa, pero he dejado todas las demás que tenían algún tipo de sentido. Las he quitado porque sobredimensionaban, ¿no? Digamos, su aparición y no aportaban significado. Aquí está el contenido real de qué se habla en relación a las áreas metropolitanas, ¿no? O a las mancomunidades, que es otro formato que tenemos aquí para agrupar municipios. Lo que más sale es claramente transporte, ¿no? Y me interesa también que veamos el papel que tiene el rural y el urbano en términos comparados. Tenemos alguna referencia a territorial, tenemos alguna referencia a suelo, tenemos alguna referencia también a industrial y tenemos alguna referencia, por ejemplo, a las empresas o a la vivienda. Pero si nos fijamos, y entiendo que es un ejercicio difícil encontrar aquí la palabra, es como buscar a Wally, no hay prácticamente ninguna referencia al término rural. Eso es algo bastante destacable, teniendo en cuenta además que varios de los municipios que podrían formar parte de la misma son marcadamente rurales. Esto luego les diré las hipótesis de trabajo que tenemos como resultado, pero nos lleva a una cierta omisión de una realidad cuando hablamos de áreas metropolitanas. Simplemente parece que se tapa, que se oculta, que lo metropolitano es urbano y que no hay más discusión. Si algo quiero resaltar también, y lo iréis viendo con los diferentes datos, es que Galicia se ha urbanizado como comunidad autónoma muchísimo, absolutamente imparable el proceso, ¿no? Y el éxodo rural, que es también conocido en muchas partes del mundo, pero sigue teniendo un carácter marcadamente rural y sigue impregnando a un par de generaciones todavía esa lógica, ¿no? Es muy raro, para que entiendan lo que implica, que cualquier chico o chica de 20 años no tenga un abuelo o una abuela que tenga una casa en el campo. Sigue siendo un patrón relativamente mayoritario en Galicia. Con lo cual ese nexo todavía está muy vivo. Es posible que en 2 generaciones más las cosas cambien radicalmente, pero sigue siendo una seña de identidad, de alguna manera, esa conexión o esa posibilidad de conectar con el campo, ¿no? De alguna forma. En cambio, en la nube de palabras, el campo brilla por su ausencia. Realmente es la conclusión
que podemos llegar en general, porque no encontramos prácticamente ninguna idea que haga alusión a la misma. No señalo por aquí, pero se puede ver también que teníamos ciudad, por ejemplo. Es decir, aparecen una serie de cuestiones que en todo momento nos van a hablar de lo que significa la ciudad, de lo que significa la industria, de lo que significan los servicios, pero no se relaciona en ningún caso con el ámbito rural. Esto nos lleva y tenía por aquí también, perdón, la clave del turismo, ¿no? Que es otra de las cuestiones que tendremos que valorar. Imagino que conocen a España como destino turístico por todo lo que ello implica y por lo que nos ha cambiado también en términos de economía, ¿no? Tengo aquí algunas intervenciones para que se hagan una idea. Estas son citas textuales, ¿no? De lo que hemos recabado de las entrevistas. Lo que más nos interesa y lo que hemos sacado un poquito como conclusiones es que tenemos visiones un tanto opuestas en algunas ocasiones, ¿no? Los municipios rurales, si algo descubrimos, y de ahí lo que decía antes de la importancia de las palabras, es que no son rurales, son pequeños. No les gusta llamarse rurales. Y esto es una cuestión bastante curiosa, porque hasta cierto punto parece que hay un estigma asociado a la palabra rural. Fíjense que, por ejemplo, esto es la Gerencia de Mancomunidad del Salnés, que es esa tipología de agrupación de municipios, es un cargo técnico, el que nos está hablando aquí, y es un gestor, ¿de acuerdo? De municipios que sería muy parecido a lo que saldría de un área metropolitana, pero en chiquitín, en pequeño tamaño o dimensión. Lo que tenemos aquí es que lo que nos dice es que hay que tener mucho cuidado con cómo se configuran esas áreas metropolitanas, porque si no tenemos una primera resistencia en los municipios de menor número de habitantes. ¿Tu dificultad principal? Pues esencialmente que nos estaríamos encontrando con cómo dividimos los gastos. ¿Quién tiene que poner más dinero para qué? ¿El factor poblacional sirve como elemento de medición o de reparto proporcional en base a él? Siempre, para todos los servicios. Esa es la primera pregunta que se lanzan. Aquí nos dan un ejemplo de cómo se podría repartir, ¿no? Se habla de doble y mitad en algunos casos, para algunas partidas, para las que implican un gasto por persona ya lo plantean de otra forma. Esta es la visión un poco más técnica. En el caso de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo, que además fue un antiguo cargo de la Xunta de Galicia en su momento, daba una visión casi de queja de cómo se estaba llevando a cabo. Se quejaba de que a esos ayuntamientos pequeños hay que darles su punto de importancia, que no todo quede centralizado en Vigo, que es quizás el temor enmarcado en palabras, ¿no? Que todo se lleve al centro urbano y que digamos que el ámbito rural se quede completamente exento de servicios, de prestaciones y, en definitiva, de población, de alguna forma asociado a todo lo demás. Algunos ejemplos más. Vemos aquí la idea desde otro de los municipios del área metropolitana de Porriño, de que las diputaciones fueron creadas para ayudar a los municipios pequeños y notamos el abandono, que se quejan ya de la institución que existe. Y esto lo planteo porque es otra de las hipótesis que veremos a continuación. Vamos a ver qué pasa con los municipios que entran dentro de las áreas metropolitanas. Parece que todo en Europa va hacia ahí y en más partes del mundo. Pero algunos se van a quedar fuera porque no están cerca de las áreas metropolitanas. ¿Quién se va a hacer cargo de ayudarlos? ¿Quién se va a hacer cargo de suplir las competencias que se les van a dar a las áreas metropolitanas? Ese es otro debate que también nos interesa dar. También se nos habla de las potencialidades. En este caso se asumía desde otra de las alcaldías de la potencial área metropolitana la idea de que solo los municipios, de nuevo, la palabra pequeño, no me lo estoy inventando, insisto, nadie se llama a sí mismo rural, nadie se cataloga como rural, se catalogan como pequeños municipios, que son rurales, insisto. O sea, luego daré un par de datos al respecto. Lo plantean como una cuestión también de subsistencia, porque de la misma forma que estamos hablando de todo esto, se nos dice que para conseguir subvenciones o tener servicios que serían inasumibles, la opción es la metropolización. Incluso los municipios pequeños ya, a pesar de que se vean ante el temor de ser devorados, ¿no?, por el municipio grande, también ven problemas en ser capaces de gestionar servicios en este momento. En España tuvimos un problema muy grave con la crisis económica, se les puso limitaciones muy severas a los municipios y no daban prestados los servicios. Eso fue otro de los problemas que también tuvimos que gestionar, ¿no? Voy avanzando un poquito más porque me interesa avanzar hacia algún resultado un poquito más interesante. Este es un municipio eminentemente rural, ¿de acuerdo? Lo sitúo por eso, este motivo. Esta es la única mención que hay a rural en todas las entrevistas que hicimos. No hay ni una vez que se mencione más la palabra. Y lo que nos dice es que la B, la compatibilidad urbana y rural, perfectamente integrada sin ningún tipo de incompatibilidad.
No tener este elemento en cuenta en nuestro área sería un error grave. No hace falta salir de Vigo para darse cuenta. Cita. ¿Por qué? Porque el propio Vigo tiene áreas en la periferia que son rurales, que esto es lo más llamativo. Quizás para ustedes las ciudades en la periferia tienen suburbios. En nuestro caso, en la periferia podemos tener campo. Eso se da en algunas ciudades de Galicia, lo cual no es tan normal ni siquiera en la propia España. No es una cuestión tan habitual. Este municipio lo que da por sentado es que se va a respetar, si se fijan. Es decir, lo que dice es que si no se tiene en cuenta en nuestro área, sería un error. La afirmación lo que viene a decir es, vivimos en escenarios rururbanos que hibridizan de alguna forma rural y urbano, o al menos lo vienen haciendo. Si eso no lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar las políticas, vamos a tener un problema, ¿no? Y aquí traigo la última desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Xunta de Galicia, el organismo autonómico, como decía antes, donde nos pone que el problema, y su visión era muy taxativa, los municipios de menos de 5.000 habitantes no son sostenibles, eficaces o eficientes. Lo plantea así. En Galicia tenemos unos cuantos, solo les diré eso. La mayoría son, más de la mayoría, son municipios pequeños, en esta terminología de menos de 5.000 habitantes. ¿Qué pasa? Y te dice lo siguiente. Los alcaldes o alcaldesas, cuando les dices eso, nos decía, están de acuerdo, hasta que les dices, y el tuyo es el primero. Cuando le dices, el tuyo es el primero, te empiezan a decir, no, pero es que el mío es distinto. El mío necesita funcionar con este tamaño porque funcionamos así y funcionamos bien, no te preocupes, no hace falta que el mío no lo retoques. Los demás sí, los demás los tocas si quieres, no hay problema. Vas y le preguntas al vecino y el vecino te dice, no, no, es que el mío también es distinto. Vas al siguiente y también es distinto, todos son distintos. Con lo cual también hay ese localismo, es un regionalismo a pequeña escala, por decir de alguna forma, y volvemos a tener ese pulso centro-periferia otra vez, muy presente, porque es, sí, sí, habría que hacer algo. El hacer algo es tocar tu distrito o tocar tu marco territorial. Entonces no, entonces ese algo no lo vamos a hacer. Es voluntad política, pero es localismo también por otra parte, ¿no? Estos son un poco las fronteras dentro del área metropolitana, las fronteras políticas, ¿de acuerdo? Eso sí, está marcado lo que está con estos punteados. Esto es el área metropolitana tal y como se diseñó en la legislación. Todo lo que está pintado es el AUF, el área urbana funcional, según les decía antes, se recoge en el ámbito de Eurostat, ¿de acuerdo? Que es lo que les señalaba antes. Vemos que hay algunos municipios que se están quedando fuera ya de esa idea europea, ¿de acuerdo? Esto no es exactamente un calco, no es una representación que siga una regulación europea, sino que responde a una hibridación de motivaciones locales y autonómicas que se mandan luego al Estado. Esa es un poco la manera en que se ha articulado esa legislación. Y lo que vemos es que en su mayoría, lo que vemos en un azul más oscuro, ¿de acuerdo? Eran aquellos municipios gobernados por el Partido Popular, que es el partido de derecha conservadora en Galicia, ¿de acuerdo? Básicamente. Vemos cómo ese azul oscuro se ha ido deteriorando bastante. De hecho, es una región de las de Galicia, una provincia de las de Galicia, una región dentro de las de Galicia, más progresista en los últimos años, al menos en términos de alcaldías, ¿de acuerdo? En cuanto a cómo se han repartido, digamos, sus apoyos. Lo comento porque en este momento coincidía el color político de la autonomía con el de la mayoría de municipios que estarían integrados dentro de ese área metropolitana, ¿de acuerdo? De hecho, solo teníamos 2 municipios que no gobernaban, literalmente tenían la máxima mayoría aquí. Eso es cierto, este es el caso de Vigo, este que tenemos aquí en rojo, que si pueden ver es una constante, siempre está en rojo, vinculado al personaje de Abel Caballero, que es el alcalde en estos últimos años, es el que mantuvo un poco el corazón, digamos, de la metrópolis en cualquier caso, ¿no? Es el único caso un poquito más claro. Los demás partidos que tenemos son de corte nacionalista, como son estos en celeste que vemos por aquí, que más o menos se han repartido entre 4 o 5 municipios en los últimos años, y los que tenemos en colores un poco más amarillos son también de corte de izquierdas, ¿de acuerdo? Solo que son coaliciones distintas, de corte no independentista en este caso. Pero vemos una mayoría más o menos creciente de izquierdas en cuanto a los gobiernos que se dan en este momento en la área metropolitana, que están desalineados de la mayoría de derechas que tenemos en el gobierno de la Xunta de Galicia, en el gobierno autonómico. Y esto que les presento ahora son las redes de movimientos. Esto se hizo durante la pandemia en España. Se monitorizaron los móviles, están anonimizados por supuesto los datos, pero se monitorizó la geolocalización de los móviles y lo que tenemos aquí son los desplazamientos diarios de las personas. Y lo que vemos es, la verdad es que si lo quisiéramos hacer tan bonito como esta flor no nos habría salido,
pero lo que nos indica es un poco la alta correlación que se está dando entre los desplazamientos y lo que es la área metropolitana. Esto es por lo del transporte que anticipaba antes, ¿no? Y de por qué es tan importante el transporte metropolitano. Pues que al final lo que está articulando realmente el área es que la gente vaya, es que la gente se mueva. Estos son desplazamientos absolutos, son interesantes porque hablan del volumen de desplazamiento. Hablamos de movimientos, en algunos casos, de Vigo a Moaña y de Vigo a Cangas, hablamos de 40.000 personas, de 300.000 que se desplazan diariamente, que no está nada mal proporcionalmente hablando. En este caso son, me parece, esto eran 40.000 personas y esto eran 25.000, si no me equivoco, a estos dos municipios. Tengo que recordar que aquí por el medio hay mar. Esto no está unido por carretera en este trozo. Hay que hacer esta vuelta, para que se hagan una idea también. A pesar de eso, no está suponiendo una barrera para el transporte. Eso es lo que articula, insisto, de alguna forma, según la teoría, la literatura científica y las teorías, en buena medida de metropolitana. Vamos a valores absolutos, porque es más interesante. Les comento que, por ejemplo, creo que era 25% de la población de este municipio se mueve diariamente a Vigo, al centro de la urbe. Eso es lo que nos da una idea de la cantidad de movimientos que hay proporcionalmente desde cada municipio. También vemos, y no es nada desdeñable, que estos municipios que se encuentran bastante en la periferia, en términos, vamos a decir, kilométricos, siguen teniendo desplazamientos bastante notables de en torno al 10% de su población, que se desplazan diariamente, insisto, a este centro, digamos, urbano. Lo que tampoco es desdeñable es la cantidad de gente que va desde Vigo a ellos, porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se entrelazan las dos ideas, ¿no? Cuánta gente va y cuánta gente viene. Igualmente vemos la proximidad en este radio, pero en cambio, proporcionalmente, claro, Vigo es mucho más grande y se desplaza mucha menos gente dentro de lo que es Vigo a la contorna. Por eso es importante hacer un poquito ese análisis dual de valores absolutos y de valores comparados. Con esto es con lo que estamos todavía trabajando. Estamos puliendo estos datos porque, insisto, no son fáciles de... Lo que nos costó ya fue preparar la matriz inicial para llegar hasta aquí, porque no es nada fácil hacer el picado, ¿no? Y el vaciado de esas bases de datos. Pero en definitiva lo que vemos es que lo del transporte es esencial y que refleja ya una realidad que estamos constatando, por otra parte. Y esto lo tenemos que colocar también en el marco de lo que implica esa idea del urbano y del rural. Esto es lo que también ha contribuido especialmente la estudiante de máster, Carmen Rocha, Rodríguez Rocha. Ella ideó un índice de ruralidad a partir de otras fuentes de información, de otras referencias. Esto lo hizo en su trabajo de fin de carrera en su momento. Y lo que estamos haciendo aquí es superponiendo un poco esa red que antes le decíamos al mapa de los índices de ruralidad. Lo que tenemos es que claramente los municipios que se encuentran en valores más bajos, es decir, más urbanos, son aquellos con los que más se está conectando. Pero fíjense que pese a todo obtenemos valores, esto va de 0 a 1, ¿de acuerdo? El 1 es el máximo rural, digamos, mientras el 0 sería lo que tiende a esa situación de máxima urbanización, que es, por ejemplo, lo que tenemos en el caso de Vigo, por ejemplo. Y lo que podemos ver es que los movimientos absolutos claramente se corresponden con lo urbano, pero seguimos teniendo municipios con los que hay cierta conexión que se encuentran en valores del 0,3 al 0,4, que ya es un espacio que denominaríamos rururbano como tal. No llega a ser rural, porque obviamente los rurales los tenemos por aquí con estos verdes más oscuros, ¿no? Que tenemos en estos casos, que con todo los tenemos dentro del área metropolitana, algunos de ellos, y desde luego dentro del AUF, según lo que nos está indicando también la Unión Europea. Con lo cual, la conclusión a la que queremos llegar también con esto es que omitir que esta realidad existe y que está vigente y lo podemos ver casi a plena vista porque la distancia no es tanta en algunos casos, es que omitir esta coexistencia también es un error y plantear que los municipios rurales, porque se deberían denominar así, aunque ellos se quieran llamar pequeños y no tiene absolutamente nada de malo, es una cuestión de estigma, ¿no? En este caso, no pueden tener una integración igual que un municipio urbano porque sus características no son las mismas y necesitan en algunos casos adaptaciones para algunos de los servicios que van a prestar, igual que ella se hace por una lógica pues esencialmente utilitarista o de negocios con las líneas de transporte que no tienen la misma frecuencia, por ejemplo. Es una cuestión
muy lógica y muy sensata. Por otra parte, en algunos casos, plantearnos una reorganización de los servicios en términos de cuál va a ser la afluencia o de saber que van a ir a pérdidas, pero que van a prestar un beneficio social, que es otra forma de enfocar también los servicios públicos, ¿no? Para hacer este indicador, matizo dos cuestiones. Si han tenido cuestiones como la densidad poblacional, el índice de envejecimiento, elementos asociados a la cantidad de personas que trabajan en el sector primario respecto del total de personas que están trabajando, cuestiones de esta índole, así como, por ejemplo, la distancia más próxima a la ciudad de más de 50.000 habitantes que tenga en su periferia, también en términos de kilómetros y de duración de trayecto. ¿De acuerdo? Todo esto se agrega para crear este indicador. Y me dejo dos bonus track que voy a pasar un poco por encima y luego si quiere hacer alguien una pregunta sobre esto, me puedo parar un poquito más. Este es el mapa. ¿Recuerdan que hablaba antes de la dicotomía centro-periferia y las minorías lingüísticas? Bien, nosotros hablamos en Galicia, o al menos por ahora seguimos hablando en gallego, que seguramente lo conozcan. Eh, Normalmente para un público que no lo conozca, la explicación es un idioma que está a medio camino entre el portugués y el castellano, ¿de acuerdo? Es fácil de explicar así, porque realmente el gallego y el portugués fueron un mismo idioma y luego nosotros fuimos cogiendo más cosas del castellano mientras el portugués se fue apartando y fue teniendo su evolución propia, ¿no? Esto es un poco el mapa del uso habitual, vamos a decir, siempre o más que gallego que castellano. Este es el área de la que estamos hablando, fíjense, este trocito de aquí. Fíjense cuál es el área metropolitana, cuál es lo urbano, fíjense en qué color está, que es el que menos usa este idioma habitualmente, y fíjense los colores que tienden más a lo que son los azules y los turquesas, dónde se sitúan también. Esto es porque va vinculado una cosa con la otra. Lo urbano está prescindiendo de algunas tradiciones, valores, elementos culturales, entre ellos el idioma, por poner un ejemplo. Lo dejo como dato para si quieren luego preguntar o comentar. Y otra cuestión también de rabiosa actualidad, a mí siempre me gusta poner ejemplos, como pueden ver, frescos. Son fotografías estas dos de este sábado, concretamente pasado. Esto seguramente no lo conozcan, es una cuestión un poco local, pero en España está teniendo cierta cola, está haciendo cierto tema, y es la cuestión de la pugna urbano-rural y también de la industrialización y la industria frente al rural, tal y como lo entendemos. Esto es Altri, que es una empresa portuguesa, a lo mejor la conocen porque tiene implantación internacional, que quiere montar esta planta de procesado de madera y digamos, en definitiva, es una fábrica papelera, ¿de acuerdo? De productos derivados del papel y la madera. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Se está vendiendo, esto tiene la aprobación de la Junta de Galicia, de la entidad autonómica, y tiene su apoyo, a priori. No está claro todavía qué va a pasar con el gobierno central. Pero lo que están comentando es esencialmente que va a crear puestos de trabajo, bueno, lo clásico, ¿no? De cualquier tipo de industria. La parte negativa, los vertidos, la deforestación y la producción masiva de árboles como es el eucalipto, que es pirófilo. Galicia es una zona que tiene tendencia a tener incendios muy catastróficos. Los árboles pirófilos son un problema grave en términos de agravar los incendios, por poner un ejemplo. Y en segundo lugar, un árbol que desertifica. Tenemos mucho agua, es una riqueza que todavía no valoramos lo suficiente, creo yo, pero el agua también se acaba y este tipo de árboles desertifican. Esas son las externalidades negativas. Además, se habla de los vertidos al río y del río a la ría y de la ría al mar. Las rías para nosotros son un factor crítico, como pueden ver aquí por esta cuestión de los barcos. Hubo manifestaciones por tierra, mar y aire, que es lo que se quería hacer en la convocatoria. Esto es el sector pesquero, que es muy importante todavía en Galicia, que está protestando porque lo que dicen es los vertidos van a llegar al mar y se van a cargar básicamente todo lo que es la pesca y lo que es el marisqueo, ¿no? En particular en este caso. Es de nuevo una pugna centro-periferia. ¿Por qué? Porque se plantea en términos de la Xunta de Galicia, el nodo central, no tiene ni idea de lo que es el sector primario, porque viven en la ciudad y no tienen una visión más allá de esa idea conurbana, es decir, se quedan en la metrópolis. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de realmente visión de todo lo demás. Y eso lo aprovechan, enlazo con otro cleavage. No sé si pueden ver esta bandera que hay por aquí, que es una bandera de Galicia, que es cruzada por la línea celeste en un fondo blanco, pero el matiz es que en vez de tener el escudo autonómico, tiene esta estrella roja ahí encima, que es una estrella que representa la Galicia nacionalista, la Galicia independentista de España.
¿de acuerdo? Es decir, ¿quién está patrimonializando el movimiento político que defiende al rural? Pues algo contradictorio con lo que decía antes, se lo está llevando de alguna forma el ámbito nacionalista. El ámbito nacionalista en este caso es de izquierdas, en el caso de Galicia en particular. Y en ese sentido son los que se están, digamos, quedando con el discurso, quedando, pero también porque lo están llevando por bardera, por otra parte. No le llamaría apropiación, no es algo de ahora, es algo endémico nuestro. Siempre fue un poco de esta manera el nacionalismo gallego, ¿no? Defendía lo rural, lo identitario, lo cultural, porque desde otros partidos no se estaba defendiendo. Entonces, digamos que encontraron su nicho también en esta situación, ¿no? Lo cual nos enlaza un poco todo lo que habíamos hablado hasta ahora y también nos tiene que hacer ver un poco cómo se ejemplifica la activación de los clivajes, que todos ellos acaban por a veces servir de distintos caladeros de votos, pero que son confluencias de condiciones sociodemográficas al final. Tú te das más cuenta de tu realidad social en la medida de que sabes dónde vives y estás en unas condiciones determinadas. Seguramente una persona que vive en la ciudad no entiende lo que implica Altri, en el ejemplo que les estoy poniendo ahora. ¿Por qué? Pues porque no se va a dar cuenta de lo que va a pasar. Va a llegar a su supermercado y se va a coger su pescado envasado en un envase de plástico, como los niños que se creen que esto ya nos pasa en España, no sé si les pasa ahí, luego me comentan. Aquí hay niños, les prometo, y niñas que se creen que la leche se crea en los cartones, en los bricks, que no se dan cuenta de lo que es ni siquiera una vaca o qué es exactamente la leche, en el sentido de no han visto el proceso, no lo entienden, nadie se lo ha explicado y viven de espaldas a una realidad que para muchos de nosotros o nosotras puede ser habitual, pero que al final, si no estamos expuestos de alguna forma a esa información, nos cuesta entenderlo. O las pechugas de pollo, que no se sabe muy bien cómo se las sacan al pollo, no tienen mucha idea. Esto es una realidad, como digo, que cada vez sucede más. Y de hecho, buena parte de la visión que tenemos del rural cada vez más es que no es la actividad del sector primario lo que nos va a permitir coexistir y mantener esta visión, sino que lo que va a permitir mantener el rural es una visión turistificada de las actividades habitualmente relacionadas al sector primario. Dicho de otra forma, les vamos a cobrar a los turistas para que hagan el trabajo, pero de forma ligerita, y lo que dinero nos va a dar no es el producto final, es el tener a la gente viviendo la experiencia. Esto es una visión que ya se está teniendo del futuro para el rural en España, lo cual a lo mejor sorprende a algunos o a algunas, pero es algo que se está moviendo bastante, igual que las rutas enológicas en el tema de los vinos y toda esta serie de cuestiones que se están poniendo cada vez más en valor, ¿no? En ese sentido. No quiero decir con esto que sea malo, ¿eh? No, no me refiero a, no lo quiero caracterizar, pero sí poner algunos ejemplos de qué direcciones se están tomando en este momento, ¿no? Y lo que tenemos como hipótesis de futuro, y con esto termino y lo dejo un poco ya abierto a consultas, es que se va a dar un solapamiento administrativo con las áreas metropolitanas, es decir, van a coger competencias que alguien ya está prestando. Esto lo tendremos que resolver de alguna forma y no va a ser fácil. Tenemos esas mancomunidades, como les decía antes, que ya son esas agrupaciones de municipios para prestar servicios, aquel gerente que les citaba antes, ¿no? En su momento. Tenemos esas diputaciones. Ahí pongo protegidas por la CE, es la Constitución española, ¿vale? Cuando pongo CE, no es Comisión Europea, que siempre me lo preguntan. La, lo que implica esto, ¿por qué es importante? Porque al final las diputaciones solo las podemos eliminar si renovamos la Constitución, ¿vale? Eso no va a pasar, ya se lo adelanto, porque tenemos que poner de acuerdo dos partidos que no se ponen de acuerdo ni para qué hora empiezan los plenos. Con lo cual va a ser muy complicado que eso suceda en el medio e incluso largo plazo. Y yo creo que las diputaciones van a ocupar el papel de prestadoras de servicios a los municipios rurales. Creo que esa es mi teoría, que si las áreas metropolitanas van para adelante, y un poco lo que queremos pulsar también en las próximas entrevistas es esto, es si las diputaciones podrían reorientarse a un grupo concreto de municipios pequeños en cuanto a población y sobre todo más que pequeños y más que rurales, que están lejos de las principales urbes que tenemos en el territorio. Que eso va a ser un papel que alguien tendrá que asumir. Tenemos un rural en declive y posmodernismo, en cuanto a esos valores que antes les decía, y estos niños y niñas que no saben de dónde viene la leche, ¿no? Como decíamos ahora. Y tenemos también una integración europea y una globalización que están actuando de forma muy potente. ¿Por qué? Porque la Unión Europea te dice ya que tienes que estar organizado para pedir fondos. Entonces te están obligando a organizarte si quieres fondos. Si tú no te organizas, si tú no te unes en algún tipo de consorcio, automáticamente estás fuera de las subvenciones, de los proyectos, estás fuera de todo. Con lo cual los municipios
quieran o no, que es un poco lo que también se veía en las declaraciones, o se mueven o se quedan fuera de juego. Y si te quedas fuera de juego, si te quedas en offside, pues al final no te llevas nada. Y eso va a hacer que te quedes con menos de lo que ya tienes que estás perdiendo, que es la situación actual. Con lo cual todo esto está empujando a esos municipios de alguna forma. Tenemos una dicotomía industria-sector primario. El caso de Alti, que ahora les comentaba, es el ejemplo que quería comentar y quería poner un poquito encima de la mesa. Y tenemos también una decisión que tenemos los ingredientes, es decir, tenemos una ley, tenemos un transporte, que les acabo de mostrar que es constante y muy notable en algunos casos. ¿Cómo puede ser que durante 4 años esté paralizado? Nuestra respuesta es que es una decisión política. Los actores, por falta de acuerdo entre las posturas de los diferentes partidos, no están por la labor de darle para adelante. Porque si tú les preguntas individualmente, ya os adelanto y os puedo decir que lo que nos dicen siempre es, sí, sí, claro, por supuesto, es magnífica el área metropolitana, nos hace falta, está tardando, como está tardando, pero la tenéis parada vosotros. O sea, sois las personas responsables de que esto salga adelante. Todos la queréis, pero a unos les gusta un formato y a otros les gusta otro. Y ahí entran, como digo, los pulsos entre la corporación municipal de la ciudad central de Vigo y que, sobre todo, hay algunos otros pulsos importantes, pero este es el principal, con la gestión de la Junta de Galicia, de la entidad autónoma. Esa es un poco la principal pugna y es lo que está frenando la puesta en marcha, aunque hay otros conflictos, ¿no? Digamos, a todas las demás cuestiones. Y la última pregunta que lanzamos, enlazo con esta cuestión del turismo que antes les comentaba, es si este puede ser el último golpe al rural gallego tal y como lo conocemos. Es decir, si quizás esta metropolinización va a acabar de alguna forma con estos municipios rurales y con el sector primario, porque otra de las cuestiones asociadas a esta integración europea que comentaba por aquí es que Galicia tenía un sector primario de los más potentes de toda España, tanto en sector agroalimentario en tierra, tanto con ganado como con explotaciones agrícolas varias, así como en pesca, ¿de acuerdo? En el sector pesquero y marisquero. Esto desde la integración en la Unión Europea ha ido decayendo año tras año. Las pequeñas explotaciones que había, por eso les decía antes que todos los gallegos y gallegas de 20 años o menos de 20 años tienen todavía a su abuelo con la casa en el campo, porque hace todavía menos de 3 generaciones, casi todos los gallegos tenían al menos una vaca en su casa. Esa era una realidad muy habitual, o algún animal de crianza en su casa. Hablamos de eso, 3, 4 generaciones a lo sumo. Eso está cambiando radical. Con lo cual nos planteamos si este tipo de procesos pueden ser un poco la puntilla, ¿no? El remate final de este modelo habitacional que veníamos teniendo pues secularmente, ¿no? Por los siglos de los siglos en Galicia, de alguna forma, que era un poquito lo que baseaba en buena medida nuestra forma de ser, por una parte, aunque esto ya se ha desligado en mayor medida, pero sobre todo los valores materialistas que antes también comentábamos y los valores asociados a ese sector primario. Y con esto les dejo un poquito la bibliografía para su consulta. Les decía que tenemos el caso de aquí de Martínez, de Roberto Torres Martínez, creo que es, de los clivajes Estado, Iglesia y Centro Periferia en el México del siglo XXI. Me pareció muy interesante, se lo dejo por aquí porque creo que les puede ser de utilidad si tienen curiosidad. Y también de Avaro, Sánchez y Sánchez, del 2025, este está bastante reciente, sobre la aproximación metodológica a los clivajes, también ejemplificado con casos de México, que me parece que pueden ser, como digo, gran interés. Yo los leí y la verdad que me parecieron muy, muy interesantes y los casos y la lectura muy acertadas. Los restos son literatura que, como digo, he empleado a lo largo de lo que ha sido la exposición de hoy, simplemente para que si quieren consultarla la tengan por aquí, digamos, a mano. Y con esto lo dejo por mi parte, al menos hasta el turno de réplicas. Creo que me he alargado un poquito, pero quería dar unas cuantas pinceladas para que ahora también haya un debate un poco más fluido. Le agradezco al doctor Alberto Arellano que no me haya tirado de la oreja, no me haya dicho que pare ya, que ceda el testigo. Y bueno, quedo ya a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias en galego y estoy atento a cualquier sugerencia, consulta, duda que queráis trasladarnos. Un placer.
otra vez poder haber comentado este caso y compartir este tiempo con vosotros. Al contrario, doctor Barral, muchísimas gracias por la exposición. Invitarlos a quienes nos acompañan en Zoom, si quieren plantear una pregunta por el chat o levantar la mano y le damos el uso de la voz. Bueno, mientras se animan, a mí me gustaría, bueno, leer, ahorita voy a leer un comentario, pregunta de Ricardo Adam Muñiz Gómez, que está en Facebook, pero no Ujú, sin antes, ahorita muy interesante, estimado Gran, sobre todo, generalmente los que están en el seminario permanente, pues la mayoría somos obviamente de México y América Latina, en el ujú, sentido entonces todo un patrón de asentamiento totalmente distinto. ujú. Obviamente, cuando uno piensa en Europa, pues obviamente en cuestiones de lo metropolitano, precisamente las redes metropolitanas están muy, no es como aquí que estamos, decimos, amontonados, aglomerados, y allá Sí. es toda una red de transportes, vías de comunicación, y nos haces pensar precisamente de que tu investigación es muy interesante porque lo que me llama mucho la atención aquí te lo planteo para saber tu opinión, porque va muy ligada con la otra pregunta que voy a leer. Precisamente, no sé si yo he escuchado de los antropólogos españoles el concepto de nuevas ruralidades, precisamente con esta idea de que el estigma de lo rural, pero lo que ellos están dando cuenta son de estos elementos que tú estás diciendo de deslocalización, de terciarización de lo rural, de estos cambios, y precisamente a lo mejor en esta dicotomía, no sé, es una idea de que si lo estás considerando para que explique pues como un intersticio, una transición, qué sé yo, de la que tú ves, y va muy ligado a la pregunta que hace Ricardo Adán Muñiz Gómez de San Pedro Tlaquepaque, que dice, si ese futuro rural de experiencias podría funcionar para atraer inversión con certificaciones y mantener el control de tal futuro, porque obviamente tú sabes, en América Latina, lo rural urbano es un choque a veces y precisamente a veces es un problema en la relación campo y ciudad. Y ustedes a lo mejor tienen estos elementos en los que no significa que no haya problemas, Ujú, simplemente los contrastes no son tan fuertes, y al abandonar a veces el campo nosotros, pues genera que haya migración y pues ujú, obviamente seguimos creciendo, que genera generando problemas de macrocefalia, ¿no? Entonces, a estas dos inquietudes y invitarlos a quienes nos acompañan, ¿qué ujú, pudieras decir al respecto con estos dos planteamientos a grandes rasgos, ¿no? ujú. Es una pregunta, o son varias cuestiones magníficas, ¿no? Para el debate, porque estamos en ello. Es decir, son preguntas sobre temas vivos, ¿no? Es difícil, como todo lo social, plantear hacia dónde vamos, porque, como decía antes, lo postmaterialista estaba en boga hasta hace 4 años. Desde hace 4 años para acá, lo postmaterial empieza a saltar por los aires. Yo ya les digo, la noticia de esta mañana, lo de hacer acopio de alimentos para 72 horas en Europa, tal, es ponernos de nuevo en boca de guerra, es ponernos en pie de guerra. Algo que para mi generación, por ejemplo, ya no es como algo presente, no lo tenemos en nuestra cabeza, lo de ahora hay que ir al frente de batalla. Ya no nos parece normal, ¿no? Con lo cual ya tenemos ahí un primer choque, pero voy a la cuestión, ¿no? Es cierto que quizás, y se refleja también en las entrevistas, esta intervención que os comentaba antes del municipio rural de Covelo, ¿no? Que es concretamente el nombre del municipio, es que se da por sentado que está integrado, que para mí es una falacia, ¿vale? Es una falacia porque de facto cuando tú vas a ver los datos no hay esa integración en el sentido que a lo mejor nos gustaría ver más fluida o equitativa o justa, porque no se ve ese tipo de cuestiones. Tú lo que ves es un despoblamiento rural. Esa es la realidad con la que vas a enfrentarte en general, sobre todo en los últimos años, que se ha acrecentado todavía más. El proceso de despoblamiento del rural en Galicia, el más fuerte, arranca en los 50-60 del siglo pasado. Ahí es donde empieza lo fuerte. Gente que se va a América, en muchos casos todavía, o gente que se va a la migración interior a Europa, que se va o dentro de España, a País Vasco, Barcelona, sitios más pujantes en términos de empleo, o principalmente Francia y Suiza fueron los lugares a los que se desplazó la gente de Galicia, sobre todo el interior de Galicia, se fueron más hacia esos lugares, ¿no? Pero con todo, seguíamos manteniendo esa hibridación que os decía ahora, que creo que es un poco lo que más nos diferencia, quizás en términos de cómo está dispuesto nuestro rural y vuestro rural, o nuestro urbano y vuestro urbano, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Insisto en esto de hacía, porque cada vez tengo más dudas de que esto se pueda mantener.
que nosotros fuéramos todavía conscientes de lo que implicaba el trabajar en el campo. Casi todo el mundo sabía lo que era trabajar en el campo. Pero la generación que tenemos ahora de 20 años es la quizás última que está todavía a medio caballo entre, ¿no? Que todavía sabe o entiende lo que implica. Pero ya las abuelas ya están en la ciudad también, por decirlo de alguna forma. Ya no están en el campo. Antes todo el mundo tenía a su abuela en el campo. Eso era lo más normal. Pero yo creo que mi generación o la generación anterior fueron las últimas que fuimos ya perdiendo o empezando a perder ese contacto. También porque, claro, ya son las generaciones que de los 50 60 que se van a las ciudades, ya se empiezan a criar íntegramente en las ciudades, todavía van al pueblo en el fin de semana, que es algo muy habitual también, que tú te vas al sitio donde vives el fin de semana de estudiar o lo que sea, o te vas a la casa de tus abuelos o el ámbito que sea, ¿no? Entonces sigues en ese contacto, aunque sea más latente o menos, vamos a decir, constante, lo vives y en lo que lo vives lo entiendes. Esa es la clave, lo de entenderlo. Cuando tú eres capaz realmente de empatizar con esa situación. Ahora mismo te dicen que hay una fábrica que va a hacer un vertido a un río cada 2 por 3 y lo va a contaminar y tú dices, mi agua sale por un grifo. Mm, Llega lista, ya está. Yo supongo que si lo van a poner no me va a afectar, porque si no, no lo pondrían. Os prometo que hay razonamientos que son tan básicos y simples como este. Porque se supone que dejan la toma de decisiones en manos de otros, asumen que va a estar bien sí o sí, cuando hay muchísimo de política en todo esto y de influencia de intereses políticos y económicos y muchas más cuestiones, ¿no? Y además les cuesta a estas personas entender, y no lo quiero juzgar, ¿eh? No, no quiero ir por este bando, porque entiendo que cada uno vive su contexto, ¿de acuerdo? Eso es algo que también hay que entender. La realidad es la que nosotros percibimos y tiene efectos en cómo lo percibimos. Y a esas personas les cuesta en muchos casos más, esto lo quiero dejarlo como opinión, ¿de acuerdo? No es una reflexión científica como tal fundada, no tengo datos, pero la sensación que tengo o la impresión que tengo es que les cuesta más ver ese tipo de cuestiones o ese tipo de temas, pues simplemente porque lo ven como ajeno. Eh, y el perder esa conexión es lo que yo creo que puede debilitar también y acabar en esa última hipótesis que ponía de trabajo con esa visión del rural gallego. Además, hay que decir una cosa, que al contrario que otros rurales en España, que se centralizan en pequeñas aldeas, pero donde hay 50 o 100 casas juntas, por ejemplo, Galicia se caracteriza por una atomización, se caracterizaba por una atomización brutal del territorio. El territorio gallego, el territorio rural, estaba bastante permeado de pequeños puntos o pequeñas casas, aldeas, ¿no? Poblaciones pequeñas, que también daban sentido a esa distribución del territorio. Todo el mundo tenía algo de terreno. Y esto es una cuestión crítica a la hora de entender ya meramente el reparto de capital, ¿no? Al final, si tú tienes un terreno, te planteas la vida de otra manera. No es tener que trabajar para alguien automáticamente, ¿no? Es una dependencia, es una situación de independencia de algún modo que también es relevante, ¿no? Esa situación se ha venido perdiendo con el despoblamiento rural. Seguimos teniendo núcleos más atomizados y más pequeños que nos permiten permear más el territorio que otras partes de España, pero esto se está perdiendo como característica también. Se están agrupando más. Que es algo hasta cierto punto lógico, por otra parte, porque esa dispersión también es muy difícil de soportar en términos de prestación de servicios. Yo entiendo que yo soy de un pueblo rural, por una parte, aunque es urbano, insisto con esto, no es puramente rural, un poco más al norte de esta área de la que estamos hablando, ¿no? Y tú lo ves, claro, es que ves a todo el mundo que tiene red de suministros, tiene su internet, tiene su conexión, su buena conexión de internet, voy a matizarlo de buena, tiene también acceso a una red de alcantarillado, de saneamiento, tiene acceso a agua que le brinda su municipio, tiene acceso a un cableado bueno que le permite llevar buena intensidad de electricidad a su vivienda para poder establecer su trabajo, si es electrointensivo, lo que sea. Y tienes otras zonas que no llega. Claro, hablamos de los escalones sucesivos de Piketty, que os decía antes, ¿no? Y esa idea de las necesidades. Todas son necesidades. Cuando tú te acostumbras a que no tienes saneamiento, a que no tienes red de alcantarillado de depuración de aguas, pues te acostumbras y tienes tu pozo negro. Cuando no te brindan agua, tienes tu pozo de barreno, tu pozo de agua, o la canalizas de donde sea, como se hizo toda la vida, ¿no? Pero claro, yo le comento a la gente de la ciudad que en mi casa no hay agua suministrada por el municipio y no lo entienden. Te dicen, ¿cómo no?
si es lo normal, si es lo que tiene todo el mundo. Y es, no, si tú sales de la red urbana, el agua se consigue como toda la vida, con un pozo. Vale, si lo tenemos eléctrico, lo tenemos automatizado y tú abres el grifo y te sale agua igual, ¿no? Que es el ejemplo que siempre les digo. Pero a mí no me la da el municipio. El agua es mía, de alguna forma. Yo tengo la infraestructura, yo me encargo de ella, yo la gestiono, yo la pago si se fastidia. Tú la pagas indirectamente con los impuestos, ¿no? Evidentemente. Porque eso también se está pagando, tú pagas tu parte, vamos a decir. Pero no es lo mismo y no lo entienden. ¿Por qué? Pues porque no lo has vivido otra vez. Y luego hay nuevos rurales, que es la otra parte que me comentabas ahora, ¿no? Esa nueva situación de nuevos rurales, que yo lo relaciono sobre todo con la parte de la turistificación, por una parte, que yo creo que eso es evidente a más no poder. Y también tiene mucho sentido, que es, lo malo es que tiene todo el sentido que sea así. Digo malo porque si te gustaba, y es una cuestión de gustos, el modelo anterior de rural se va a perder, va a hacer que se pierda, o al menos que cambie. No tanto que se pierda, pero que cambie. También se está planteando la dicotomía entre prefiero un nuevo rural o prefiero que se extinga el que hay, porque a lo mejor son los dos escenarios que hay. El mantenimiento parece muy poco probable, porque realmente son sectores que tienen un rendimiento con la legislación actual muy bajo, económicamente hablando. Yo conozco muy bien el sector del vino, en particular, y no vendemos un vino barato, ¿vale? Pero lo que te queda a ti como productor es un salario ínfimo. Tienes autonomía, de acuerdo, eso sí que lo tienes, pero la capacidad que tienes de generar riqueza se la lleva el intermediario, que es lo que pasa en el sector primario en general en España, que es la crítica generalizada de los agricultores y agricultoras. Yo puedo producir, yo me encargo de fijar el territorio, yo me encargo de estar en los pueblos, de cultivar España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, es que si el precio de mercado que yo me voy a llevar es una quinta parte, con suerte, del precio que paga el consumidor final, ¿dónde está la riqueza? O sea, yo soy el que está trayendo el producto. ¿Cómo casamos todo esto? ¿Qué están haciendo los productores? Lo compaginan con visitas turísticas, es lo que se está haciendo últimamente. Empezamos a hacer, ve el proceso del vino en Galicia, la vendimia, o pesca un día conmigo, que se está haciendo ya. Te vienes al barquito, te vas a pescar, mientras haces tu actividad principal, sacas un extra por llevarte al turista de turno a darte una vuelta. ¿Tiene todo el sentido? Claro que sí, porque es que a lo mejor tu cotización social, digamos, el pagarte tu cuota social de trabajador autónomo, viene del turista que va en tu barco. Porque el resto es la Mm. ganancia, pero con la ganancia no te da para cubrir las dos cosas, a lo mejor. Esta es una realidad con la que ya estamos conviviendo en este momento. Y claro, nos lleva también a la inversión o la reversión hacia no solo la turistificación de las actividades del sector primario, sino también hacia un ocio o restauración, como principales actividades que también se van al rural. Lo cual, insisto, a lo mejor no es el peor escenario en términos de conservar el rural, porque a lo mejor es el único camino que le queda en términos reales, porque ya nadie quiere hacer las tareas rurales como antes. Claro, porque da trabajo y es duro y no está bien remunerado. Es así. Mm. Voy a permitirme leer un comentario del Sí. Facebook y una pregunta de Ismael González. Bueno, Ricardo te da la razón, dice, él trabaja en un municipio con realidades urbanas y rurales, a menos de 5 minutos cada uno, bueno, separados por una vía que aquí conocemos como el periférico y pues te divides en ambas partes, ¿no? O sea, Ujú. precisamente esta parte que cuando pensamos lo metropolitano, a veces ignoramos esta parte de la relación ciudad-campo tan antiquísima, ¿no? Que en ciencias sociales. Voy a leer un comentario, varias preguntas por si, y Ujú. comentario de Ismael González por si quieres tomar nota. Sí. Dice, el caso de la autonomía gallega que solicita el gobierno peninsular español en analogía a la independencia catalana, que es la región punta de lanza en el tema, considerando el tránsito entre esta simbiosis de las regiones de rural y la posmodernidad, en caso de lograr su objetivo, y aquí vienen las preguntas, ¿qué beneficios monetarios generaría a las regiones y o acarrearía a las administraciones territoriales administrativas ante el FMI, Fondo Monetario Internacional, y la Comunidad Europea al respecto, que no distingue los principios ideológicos de las regiones en autonomía y o independentistas? Otra pregunta, ¿cómo o Ujú. cuál sería el mecanismo de ingreso económico ante un gobierno como los que pretenden formar los gallegos, tanto como los catalanes,
ante un centralismo ejercido por el gobierno general español y las fuerzas fácticas que se le compaginan. Esto hace referencia literaria a cualquier similitud con lo que hoy sucede en el gobierno mexicano. Es mera coincidencia. Bueno, tú sabes que el caso mexicano se caracteriza por su fuerte centralismo, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. tuvieras que decir al respecto a nuestro estimado Ismael? Ujú. Vale. Van un poco de la mano, ¿no? Las dos preguntas, quizás, o van un poquito en esta línea. A ver, el tema de Cataluña, Cataluña no era, o sea, no era la primera. Quizás fue la que más lejos lo llevó en términos de intento y bueno, y seguimos, ¿no? Con esta dinámica. Lo que pasa es que en los últimos años se ha atenuado, ¿no? También porque los intentos que hemos tenido en su momento, pues quizás no fructiferaron como quisieran los partidos independentistas, ¿no? También el tema de la prisión que se les imputó a varios de ellos y ahora se acaba de negociar su condenación, ¿no? De las penas de cárcel y demás. En algunos casos, no en todos, todavía tenemos varios juicios, ¿no? Que están encausados y todavía pendientes de resolución. Han situado este contexto en un ámbito pues, todavía que no sabemos cómo va a acabar de dirimirse. La sensación es, también después de las últimas elecciones, que el tema ha cansado mucho a la gente, a unos y a otros. La sensación es que está un poco todo el mundo cansado porque quizás como no acabó de cristalizar, el suflé se bajó, por decir de alguna forma, ¿no? No acabó de quedarse el tema resuelto ni para una parte ni para la otra. La tónica del gobierno central en este caso está siendo vamos a llevarnos bien, mm, no queremos discutir, vamos a integrarnos otra vez, vamos a buscar el encaje para Cataluña más óptimo dentro de España. Seguramente saben, si me preguntan por el caso, lo comento para el resto de la audiencia, que ahora mismo el presidente o el partido, ¿no? Mejor dicho, que gobierna Cataluña es el mismo que está gobernando España, es el Partido Socialista, en este caso obrero español, el PSOE, con lo cual, claro, tienes los dos polos de toma de decisión en este momento controlados, con lo cual podemos hablar de situaciones hipotéticas, pero también quiero dejar claro que la situación en este momento no es la del 2017 o la de hace 3 o 4 años, ¿no? No estamos en ese punto. 2018, todos los eventos que tuvimos de aquel referéndum, ¿no? La declaración unilateral de independencia que duró los 10 segundos o lo que fuese hasta que se suspendió, bueno, todo aquello que tuvo tanto revuelo mundial, eh, nos lleva hasta un contexto también de que las dudas jurídicas ya estaban allí en cuanto esto sucedió. Es decir, eh, el problema que tiene cualquier territorio en este momento es que los estados están configurados de forma que al final la Unión Europea supone, de alguna forma, una cadena. Es decir, tú no puedes desvincularte y pretender que te vayan a incorporar por un motivo, porque los países que forman la Unión Europea tienen capacidad de veto y con que te vete España ya está. Con lo cual no te puedes integrar, eh, al menos si lo haces por las malas. Es decir, tendrías que tener la connivencia de España como para que tú puedas inmediatamente incorporarte. Esa sería la única manera, al menos en el corto plazo. Otra cosa es que la Unión Europea idee maneras alternativas de poder hacer esa integración, ¿no? O que permita que se pueda hacer con un veto, con un número de vetos concretos. Bueno, habría que ver si hay algún mecanismo que permita hacer ese tipo de incorporaciones. Me preguntaban también, si no apunté mal, sobre la cuestión de cómo organizar, ¿no? Un hipotético gobierno independizado, por decir de alguna manera, ¿no? Eh, yo creo que hay dos situaciones ahí también a tener en cuenta. Eh, es que es todo muy hipotético, para empezar, es muy difícil plantearnos un poco estas situaciones. Se nos preguntaba por el FMI, por la Unión Europea, la Unión Europea más o menos lo acabó de abordar. En el tema del FMI y demás, hubo muchísimos rumores en aquel entonces que si había injerencias rusas y cuestiones así al respecto de si podían estar financiando algo. La verdad es que es bastante conspiranoico en algunos casos las reflexiones que se habían escuchado, ¿no? Al respecto de quién iba a financiar o quién no. Yo creo que como en cualquier proceso de este estilo, lo que tienes es mucha volatilidad. Tú no sabes realmente cómo te vas a quedar porque es un escenario nuevo, es muy difícil prever jurídicamente, pero también administrativamente cómo vas a poder integrarte, si vas a poder integrarte en alguna nueva organización internacional o cualquier tipo de marco organizativo en el que tú quieras o consideras que debes estar.
Eh, en ese sentido, es muy difícil plantear la situación posterior. ¿Cuál es la situación en términos económicos? Es decir, ¿cómo vendemos el argumento de que yéndonos y por libre, ¿no? Vamos a estar mejor? Pues responde un poco también a esa tónica que comentaba antes de la España vaciada, del Teruel existe y de los movimientos regionalistas que ha habido en España. Tú lo que puedes poner en valor como partido regionalista es la sensación de abandono, de alguna manera. O la situación de, no tanto abandono, porque en el caso de Cataluña no es tanto la idea, sino del trato desigual, que es el punto que se está pidiendo. Trato desigual en términos de lo que representa y lo que se me está dando, lo que se me está otorgando desde el Estado, ¿no? Para la parte que represento del mismo. ¿Por qué? Porque se pide realmente para Cataluña, y yo sigo pensando que es un poco la punta de lanza de lo que realmente se quiere dentro de lo que es posible, que hay cosas que yo creo, insisto, es mi opinión, que son imposibles en términos de dónde estamos integrados ahora mismo. eh, es un poco el concierto que tienen los Países Vascos, ¿no? País Vasco y Navarra, nominalmente, que son las comunidades autónomas tal y como se diseñaron, ¿no? En el panorama institucional de la Constitución española que tenemos vigente, que tienen su gestión autonómica independiente, digamos. Digamos que ceden luego, lo quiero decir de forma simple porque es un poco más complejo que esto, pero esencialmente gestionan sus tributos y luego aportan una parte a la caja del Estado, a la generalizada, ¿sí? Es decir, a mí no me llegan los fondos, sino que yo los gestiono, yo tengo que dar una parte porque es lo que me compete para el fondo común, lo gestiono y cedo mi parte. Las demás comunidades autónomas reciben su parte. Ese es el proceso, es la diferencia, ¿no? ¿Por qué se hace la diferencia con País Vasco y no con las otras? Ese es el debate que tenemos abierto, porque claro, parece un poco injusto, de alguna manera, que es como lo que se llamaba la Europa de dos velocidades en su momento, que seguimos teniendo un poco en ese sentido, ¿no? Están los que van avanzados y los que van a la zaga, los que van rezagados esperando a ver qué hacen los que van adelante, ¿no? Claro, el País Vasco lo que tuvo fue una negociación mejor en su momento, amparándose, pues básicamente en una serie de cosas que son las mismas que reclama Cataluña y con argumentos muy similares. ¿Qué pasa? Que el clima político y el momento, la ventana de oportunidad que nos gusta decir a nosotros, no es la misma, no es la misma. Y en ese momento eh, no gustó demasiado fuera del País Vasco porque obviamente era una reclamación propia muy potente que en algunos casos, fuera de lo que es ese marco territorial, claro, chocaba con gente que buscaba la unidad de España como concepto central, heredado de la visión anterior, por una parte, pero también de aquellos que tenían la visión de una España integrada y estatalizada, que preferían ese otro modelo territorial, ¿no? De hecho, se llama, y coloquialmente, lo comento para la audiencia también, porque es una frase así muy manida, la España del café con leche para todos. ¿Por qué? Porque en vez de pedir cafés distintos y tal, que es lo que se hace cuando vas a pedir cafés para un grupo de personas, ¿no? Se montaron las comunidades autónomas diciendo, ¿quieres una? Toma, vete, ya está, listo. Entonces se montaron comunidades autónomas, pues que a lo mejor no tenían un fundamento, que son nuestras regiones, ¿no? O nuestros pequeños estados en términos federales, por referirnos a ellos así. Se montaron pequeños estados dentro de esta cuasi federación que tenemos que a lo mejor están equiparando situaciones muy dispares. Por ejemplo, hay estados hay comunidades autónomas que están con el mismo nombre que Cataluña, cuando Cataluña, Galicia, el País Vasco y también alguna otra región tienen reconocimiento en la Constitución, no es algo que se invente nadie, está en la Constitución, de lo que se califica como regionalidad histórica o nacionalidad histórica. ¿Vale? Estas son las palabras que se usan. Y no es importante solo por la palabra, sino porque por la Constitución tienen acceso prioritario y rápido a la concesión de competencias si las quieren asumir, antes que otras autonomías. Lo cual sienta un proceso ya extraño, porque tu constitución se supone que tiene que ser justa, equitativa. A mí siempre me ha parecido que eso realmente resolvía un problema territorial heredado, que es cómo encajo estos territorios que tienen particularidades, porque es así, dentro de un Estado que tiene que confluir. Entonces lo resolvemos de esta manera que, si lo piensas para el resto de autonomías, es como, hostia,
Y están estas tres avanzadas que pueden ir más rápido que nosotras y nosotros no. Y esto nos tiene que parecer bien, que es un debate bien interesante, la verdad. Pero lo hemos normalizado porque simplemente no se ha llegado, no se había llegado hasta hace poco a esa asunción tan grande de competencias, porque se han ido pidiendo más y más competencias, porque lo pone en la ley. Quiero decir, esto no es legal, no es un referéndum de independencia, esto es que se permite, que se piden por parte de las autonomías, porque la Constitución reconoce que pueden pedir esas competencias. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en ese contexto donde hay cosas que son más o menos legales, hay pulsos, porque hay muchos pulsos en marcha entre quién negocia qué, para quién, cuándo, qué competencia me das, qué fondos me das, puedo mantenerme dentro de España si estoy con este estatus, si no, me lo pienso. Y lo que se reclama muchas veces es eso, la gestión propia de los tributos. Esa es la piedra de toque. Si tú puedes gestionar tu dinero, ¿por qué se pide? Pues porque Cataluña, por ejemplo, en comparación con otros territorios, es uno de los territorios más ricos de España. Con lo cual, tener su gestión de sus tributos significa, en términos absolutos, tener más recursos, lo cual no tiene que ser, digamos, contradictorio con ampliar un poco la dotación de recursos que se le da en términos de su población, de sus, vamos a decir, servicios que tienen que prestar, o de cuestiones relativas a lo que se refiere, por ejemplo, a la autogestión, porque realmente el modelo descentralizado que tenemos responde a una premisa que en parte podría tener cierto sentido esa descentralización también, incluso de los tributos. Quizás habría que hacerlo para más. Ese es el debate que también habría que tener. ¿Por qué solo para estos de aquí y para los otros no? ¿No? Eh, que yo lo podría justificar por la Constitución, ¿eh? O sea, no es tampoco un debate que haya que dar, es que se puede legalmente o que no se puede legalmente. Y estos de aquí pueden y tú no. Eso está aprobado por ley y la hemos aprobado todos. Sirve para bloquear la independencia de Cataluña, pero también les debe servir a ellos y a ellas para pedir más competencias si las quieren, porque es la ley que ha aprobado todo el mundo. Con lo cual eso hay que tenerlo también en cuenta. Pero insisto en esa idea de que al final lo que se está pidiendo es más gestión deslocalizada. De facto, esa es la consecuencia de todo este proceso. Las autonomías han ido ganando, las que han querido, esto es importante, las que han querido han ido ganando más peso, ¿no? Más capacidad de gestión. Muy bien, ya para ir cerrando, estimado Bran, un comentario final dicen, eh, gracias por tus extraordinarias e ilustrativas propuestas, muy buena contextualización. Yo creo para no abusar también ya de la hora, ya es muy tarde de seguro, entonces, bueno, más bien de pedirte, solicitarte si tienes algo que quieras resaltar, que ya quedó en el tintero o que quieras recapitular, con muchísimo gusto, pues antes de agradecerte y Ujú. despedirnos de tu excelente ponencia. Nada, yo muy agradecido tanto por la invitación, como ya había dicho, como por las preguntas, porque para mí, como dije al principio, es lo más enriquecedor de todo esto, ¿no? Recapitulando, temas hay muchos, en verdad, porque al final es una cuestión muy transversal. Los clivajes, como decía antes, son elementos que nos permiten hablar de todo un poco porque están presentes en muchísimas tomas de decisiones, ¿no? Em, lo que tenemos, yo creo, ante nosotros es un panorama de incertidumbre que vamos a ir poco a poco resolviendo como hacemos con todo. Y va a depender, yo creo que mucho, y es otra de las hipótesis centrales que tenemos, de esa idea de lo político, ¿no? Que decía antes. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en el cual estamos viendo partidos que están haciendo bandera de esto de la España vaciada. La España vaciada ahora mismo era un concepto más generalista que teníamos también en la literatura científica en algunos casos. También se hablaba de éxodo rural, ¿no? Pero bueno, lo de España vaciada se lo ha apropiado, porque se puede apropiar uno de los conceptos, esto ya lo hemos visto también en varias ocasiones, un partido de ultraderecha, en el caso de España. Eh, Eso es porque lo está haciendo bandera, de alguna forma, y de facto lo estamos también viendo como una derivada de, es decir, la gente también de las ciudades, que antes os decía que generalmente tiende a ser, no es que tienda a ser más progresista, es que como hay más, digamos que se reparte más el voto también, que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque a veces pensamos, ostras, Fran, me estás diciendo que en el rural no hay nadie progresista, que todo el mundo es conservador. No, nada que ver. Al final, lo que tenemos es que en las ciudades, al haber más posibilidades, que hay más personas,
se ven más reflejados los cambios políticos y sobre todo los colores políticos tienen más opciones de aparecer. Si tú estás en un municipio pequeño donde se escogen pocos representantes, lo más normal es que los partidos más grandes se queden con todo el pastel, porque hay menos a repartir y tenemos sistemas que son mayoritarios, con lo cual es que no lo vas a poder ver. ¿Qué pasa en estos municipios que os comentaba antes cuando mostrábamos el mapa? Muchos de ellos, la inmensa mayoría, son coaliciones de partidos progresistas, de izquierda, progresistas, centroizquierda, centroderecha, pero no conservadores al uso, pero son coaliciones. De ahí que el sistema también, la gente se adapta al sistema. Si puedo votar a formaciones que pueden salir, yo las voto. Y si no, pues a lo mejor no voto. Y saldrá el que tenga que salir, porque es el que sale siempre. Es el que va a salir. Ya todo el mundo sabe cuál es el resultado. No, no porque haya manipulación, no, no, no. Nada que ver. Es que es mayoritario, va a salir este. No hay ninguna duda, ¿no? Entonces, claro, tenemos esa pugna ahora en marcha, ¿no? Tenemos un poco esa realidad dual. Yo creo que ahí la política va a ser clave, primero, para desbloquear las situaciones de metropolización que creo que la Unión Europea va a seguir empujando. Creo que eso no va a parar, porque al final la gestión de las ciudades es mucho más eficiente en términos de prestación de servicios. Eso es muy difícil de salvar. Eh, Hay algunos servicios que puedes desconcentrar, pero no son todos. Ese es el problema en muchos casos. Y lo que podría haber a medio plazo, aunque esto me parece todavía ciencia ficción en algunos casos, eh, yo creo que el rural también va a tender a cambiar. No se van a dejar las actividades primarias de todo, porque realmente siguen dando rendimiento. Lo que parece que se está pudiendo dar, y pongo un ejemplo que conozco de primera mano para que, digamos, no sean simplemente opiniones. Como os decía, yo conozco mucho el sector vitivinícola, ¿no? El sector de los vinos. ¿Qué se está dando? Que antes teníamos, os hablaba de atomización, ¿no? Y de terrenos que estaban en manos de muchas familias repartidos. Antes el problema era que no podías hacer una parcela, una plantación larga, ¿no? Extensa, porque había muchísimas personas por el medio, tenías que hablar a lo mejor con 15 personas para una hectárea, porque era muy difícil aglutinar ese terreno. Y no es una locura de terreno en una hectárea, es bastante, pero es una explotación pues decente. Tampoco es una explotación muy grande, ¿no? Pero tenéis que hablar, os prometo que con 15 propietarios distintos, a lo mejor para conseguir comprar un terreno cerca, todo ello y todo unido, ¿vale? Claro, eso dificulta, son los llamados en economía costes de transacción, ¿no? Tienes que negociar con 15 personas en lugar de hablar con una o con dos, por ejemplo, y dices, te compro esta parcela, o te la cambio por esta otra, o lo que sea, ¿no? Este terreno. Claro, eso ahora, ¿qué sucede? Tú como autónomo, ¿no? Como persona, digamos, individual, como viticultor o ganadero, o lo que sea, negociar con 15 personas te lleva mucho tiempo y tu tiempo lo tienes que dedicar a más cosas que negociar, para empezar. ¿Qué está pasando? ¿Quién está pudiendo hacer ese tipo de plantaciones? Las grandes empresas. Las grandes empresas están llegando y te dicen, ¿este terreno de quién es? Van a la concentración parcelaria, donde está el registro de los terrenos, tal. Dicen, quiero hacer una plantación aquí, que aquí se puede, ¿no? Que está legalizado el terreno como para llevar a cabo ese tipo de gestiones, tal. Y le dice, pues los propietarios son este. Se saca una lista ahí brutal, porque ya os digo que Galicia es muy divertida en ese sentido, porque somos así bastante distributivos, históricamente hablando. Pero os prometo, que es a veces alucinante. En hectáreas enteras hay trozos que son de 10 metros cuadrados que son de alguien. 10 metros cuadrados, que es un cuarto de baño a veces. O es, no sé, depende de la casa, ¿no? O lo que sea, pero es el jardín que podría tener alguno en su casa, a lo mejor 10 metros cuadrados y con mucha suerte. Pues hay un propietario en el medio de esa plantación que no te quiere vender por 10 metros cuadrados y te bloquea la plantación. Esto ya lo he visto en Galicia. Es salvaje a veces en algunos casos. ¿Y quién puede hacer esa puja? La empresa. La empresa te da 3 veces lo que vale eso, si hace falta, porque son 10 metros cuadrados, y te lo desbloquea. Y sobre todo la empresa que tiene la capacidad de gestionar 15, 30, 40, 50, 60 propietarios, lo que haga falta. Si tiene a alguien que se va a dedicar solamente a eso, tiene alguien dentro de la corporación que se puede encargar de negociar, simplemente. Claro, ¿qué está pasando? Que quien está haciendo esas grandes plantaciones son empresas. De forma que de alguna manera lo que estamos haciendo es mudar el modelo de explotación, que es la otra parte que está cambiando también el rural.
Ahora ya no son pequeños propietarios y propietarias que tienen su cultivo, su ganado o lo que sea, sino que ya empiezan a ser grandes empresas o corporaciones. Empezamos a tener capital ya francés, estadounidense y no sé si ya hay algo de China en este momento también, comprando sector vitivinícola, ¿no? En particular, que es este sector que os digo como ejemplo. Eh, claro, ¿lo van a hacer como se hizo toda la vida? A lo mejor sí, no es una cuestión tal, pero desde luego el reparto de riqueza de repente empieza a irse al traste. ¿Por qué? Porque estás internalizando los procesos, claro. Al final tú no vas a ser autónomo, no vas a gestionar tu negocio o tu plantación. En todo caso, el nuevo modelo va a que seas asalariado de alguna manera de esas empresas que son las que van a explotar ese nuevo mundo rural. Y es una especie de rural industrializado, de alguna manera, si vamos hacia este modelo, porque lo estamos llevando a una tecnificación que en ese sentido va de la mano de una corporación. ¿Es malo que haya empresas en el ámbito rural? Que es una pregunta que se puede hacer a lo mejor la gente, ¿no? Que es, ostras, tú me estás diciendo que el problema es que no hay empleo, si lo van a montar, hombre, a lo mejor sacáis algo en positivo, es decir, no es necesariamente malo, ¿no? Y de facto estoy un poco en esta línea. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto de la riqueza que tú generas vas a dejar en el territorio? Esa es, creo que, la cuestión clave. ¿Hay algún modelo? Yo conozco de primera mano, no quiero dar nombres porque sería promoción, pero mi familia trabaja bueno, trabaja y es socia de una cooperativa que es propia de aquí y que digamos que está funcionando como una gran corporación en términos de que ya tiene un volumen de negocio muy importante, pero que mantiene socios pequeños, porque es formato cooperativa. Claro, no es cualquier tipo de empresa tampoco, el formato de la empresa también importa. Y hay varias en el caso del sector vitivinícola, no es solo nuestro caso, ¿no? Hay varios ejemplos. Con lo cual, claro, ahí mantienes un cierto equilibrio entre lo que es patrimonio de la corporación, de la empresa, y lo que siguen siendo los socios individuales, que mantienen su terreno, su parcela o lo que sea. Yo creo que esa sería la situación idónea, que se pueda dar un cierto equilibrio entre productores individuales que sigan teniendo su cuota de mercado y que sigan pudiendo tener un poco su gestión más independiente, mientras quieran hacerlo, por supuesto, y que no exista ese barrido por parte de corporaciones, digo internacionales porque son más pujantes, ¿de acuerdo? Pero podría ser cualquier empresa de aquí que realmente pues, consiga una especie de monopolio o un oligopolio, ¿no? Entre tres o cuatro grandes que se coman a las demás. Esto pudiera darse, y esto es un riesgo que también está encima de la mesa en muchos casos. Y claro, el cómo se reparte el mercado va a ser muy importante en términos de la riqueza que vaya a dejar. Porque si al final lo vamos a llevar todo a otro lado, nos quedarán los asalariados y poco más, como fuente de riqueza propiamente in situ, ¿no? Me recuerda un poco, salvando las distancias, al caso de las maquilas que conocéis de sobra en México, ¿no? Todo lo que implica. Es decir, sí, generan empleo, pero las externalidades, ¿qué? ¿Quién se encarga de todo esto después? ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda de todo lo que estoy aportando, no? O sea, esa sensación de casi vacío existencial en ocasiones que dices, tía, esto está todo aquí, pero la riqueza ¿dónde está? Realmente, ¿dónde se está llevando todo este dinero, no? ¿Qué revierte en la comunidad? ¿Qué fortalece que el asentamiento siga manteniéndose, el pueblo, ¿no? O lo que sea, se siga, digamos, bueno, rejuveneciendo, ¿no? En términos de que haya relevo generacional, que se siga dando de alguna manera el mantenimiento de esos contextos, ¿no? Yo creo que esas son las cuestiones más interesantes a medio plazo. Porque al final, lo que os decía, el transporte ya es, la gente lo está buscando. Obviamente, si se lo facilitas, va a fluir más. De hecho, una de las cosas que decían al principio, que yo creo que se ha muerto por el camino, era que el teletrabajo como formato iba a poder desconcentrar un poco más la ciudad, ¿no? Y que iba a ayudar también a solucionar el problema de la vivienda que tenemos aquí, que está siendo muy grave, de los precios en la ciudad, de la cantidad de salario que hay que destinar al mes para una hipoteca o para un alquiler, que está siendo muy acuciante, ¿no? Y un problema crítico ahora mismo ahora mismo y desde hace 15 años. Ahora les han dado a los políticos por hablar un poco más de esto, ¿no? Pero lleva siendo un problema crítico muchos años, ¿no? Desde la última crisis inmobiliaria del 2008, de la subprime a nivel mundial, desde el 2015 para adelante el precio ha sido astronómica la subida que ha tenido
en los últimos tiempos. Se hablaba de que eso, el teletrabajo podía llevar a la gente al rural de nuevo porque eran precios más competitivos, podías desconectar de la ciudad, tal. El posmodernismo, ¿no? También que decíamos antes. Luego la gente llega al campo y dice, hostia, pero aquí no hay ni un servicio. Y de repente la ciudad les vuelve a gustar un poquito más. Eso es también algo que ha pasado. Hay gente que ha llegado y que se ha quedado enamorada también, ¿eh? Tampoco nos pensemos que toda la población urbana que no adora o que no está bien en el campo. Pero sí que es cierto que hay gente que, claro, llega con una imagen casi de película y se encuentra con que, claro, a las 10 de la noche está todo cerrado. En España a las 10 de la noche la ciudad está muy viva. Tú vas a un ámbito rural y en general, si hay un bar o un local de restauración, da gracias para empezar. Y si te da vida de 10 de la noche a 12 de la noche, que es un horario, como digo, muy activo en España, da muchas más gracias porque no es tan habitual. Y eso es algo que mucha gente considera que está a su alcance hasta que llega al sitio y se da cuenta de que a lo mejor en el verano sí, pero en el invierno, cuando no hay gente, de repente la cosa, la cosa es que estás tú solo. Y te das cuenta de lo que es realmente el rural. La gente sale temprano a trabajar, tú estás en tu casa trabajando, cuando quieres salir por la tarde de tu jornada laboral, no hay nadie. Y eso es a veces bien el rural, claro. Te tiene que gustar. Pues muchísimas gracias, estimado doctor Barral. Nada más despedir la sesión de hoy, agradecerte de nueva cuenta parte de tu tiempo, muy interesante, esperando que la investigación ya vaya teniendo hallazgos y conclusiones más robustas y en tanto pues todo pinta muy bien y sobre todo el ejercicio es siempre escuchar, pensar y las preguntas y comentarios nos mueven para Ujú. seguir afinando las investigaciones que tengamos en puerta. Entonces, a nombre del Seminario Permanente de Estudios Metropolitano, del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénaga de Michoacán de Ocampo, del Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, agradecerte tu asistencia virtual, un saludo hasta ahí España, y también a quienes nos acompañan en el grupo de Zoom y quienes también nos siguen por redes sociales, pues obviamente invitarlos a la próxima sesión también con otro invitado de lujo y agradecer también a nuestro querido Julio Almaraz por el apoyo técnico y el soporte, que sin su ayuda, pues obviamente esto sería muy difícil de realizar. Buenas noches ahí en España, buenas tardes, ya casi buenas tardes en Sí. México y tengan excelente tarde. Hasta luego. Pues igualmente, doctor Alberto Arellano, un placer y un gusto estar aquí con ustedes y espero que haya sido de interés. A mí me ha satisfecho mucho también la ronda de preguntas y me ha parecido de lo más interesante y enriquecedora. Así que nada más por mi parte. Cuando quieran estaré encantado de volver a participar y de volver a debatir con ustedes porque es un verdadero placer y muy, muy enriquecedor, como digo. Muchas gracias y buenos días, que todavía les queda una buena jornada por delante.